combinar adecuadamente, esa es la segunda parte, y de ahí entonces vamos a tener elementos, vigas, losas, columnas, cimentaciones, muros, ¿no? ¿Ok? Pero viene de ese orden, ¿verdad? Por supuesto, esas no se las dan, ahorita yo se las voy a ir dando, lo que ustedes van entendiendo, pero para eso lo primero que uno debe pensar es a qué acciones va a estar sometida la estructura. Ese es el punto. ¿Ok? Entonces las acciones son de distintas índoles, ¿no? Acciones que son puramente climatológicas, otras que son parte en sí de la estructura, otras que dependen de para qué se esté utilizando, ¿sí? Y otras que dependen de la naturaleza, como los sismos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo que uno tiene que hacer es determinar a qué va a estar sometida la estructura, qué es lo que tiene que soportar. ¿Ok? Y para eso entonces sirve ASCE 710. ASCE 710 es un código de cargas, y su nombre es cargas mínimas para el diseño de edificios y otras estructuras. No está específicamente, está orientado a edificios, básicamente. Sin embargo, funciona para otro tipo de estructuras. ¿Okay? No todas las estructuras son edificios, por ejemplo, una torre de telefonía. No se parece, un tanque de agua, tampoco. O una cisterna, tampoco. Sin embargo, aquí vamos a encontrar una buena guía sobre cómo determinar las cargas. Algo bien importante que hay que tener en la cabeza es que la estructura debe estar diseñada para las cargas máximas que pueden existir en algún momento de su vida útil. El concepto es probabilístico, ¿sí? No es lo que está sucediendo en este momento. ¿Es esta la carga crítica? No. ¿Cuál es la carga crítica en la vida útil de la estructura? Eso es lo que uno tiene que determinar y no es tan obvio. Hay muchas estructuras en las cuales su carga crítica es el proceso constructivo. Durante el proceso constructivo se presentan los efectos mayores que puede soportar la estructura en su vida útil y después todo se reduce. Entonces la estructura está diseñada para una carga que nunca más volverá a suceder, que fue durante el proceso constructivo. Eso sucede en muchos casos, ¿no? Entonces depende, uno tiene que, no hay regla de dedo, la regla de dedo es pensar, es decir, determinarlas y ver, bueno, ¿qué va a estar sometida? ¿Cuál es el proceso constructivo? ¿Cuáles son las etapas de esta edificación, o esta parte de esta edificación? Eso es lo que uno debe ver. ¿Okay? Vamos a empezar a explorar un poquito entonces a ASCE 7 para entrar en algunas definiciones, ¿verdad? Sobre, este es 2010, ¿verdad? Todavía está vigente. Ellos iban en un plan de 5 años, o sea, estaba 2005, salió 2010, no hubo nueva versión en 2015. Aparentemente en este año hay nuevas versiones de varios códigos, de acero, todos van de la mano, van saliendo, pero no ha salido todavía. Generalmente es como marzo, abril, mayo, por ahí. O sea que, pues tan pronto salga, hay que verlo, usarlo, ver de qué se trata, qué trae de nuevo, qué cambió y lo más importante es por qué cambió. Ok, vamos a empezar por aquí. ¿Algún comentario especial? Es que siempre en estos códigos vienen estas líneas negras. Esas líneas negras lo que quiere decir es que este tiene cambios respecto a la edición anterior. Para ustedes que es primera vez que lo miran, pues da lo mismo. Sin embargo, cuando uno empieza, ahorita que viene un nuevo código y uno lo tiene que agarrar, esto es para que uno se guíe fácilmente, ¿verdad? Uno ve las cargas, esto no vale, aquí hay algo nuevo, ¿qué cambió? ¿Verdad? Y uno tiene que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Lo primero es el alcance del código, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? Y eso está descrito aquí, ¿verdad? Entonces sirve para establecer un valor mínimo, ¿no? Ustedes pueden tener valores máximos, ¿no? A veces hay condiciones que piden valores mucho más grandes, por ejemplo, ¿no? Similar a este, hay un código para puentes, ¿no? Y establece ciertas cargas, pero a veces aparecen clientes específicos como mineras, como otro tipo de empresas que van a pasar camiones diferentes, te van a poner cargas diferentes a las que están en el código, muchas veces mucho mayores a las que están en el código. Ok, eso no va en contra del código. El código lo que dice es, esto es lo menos que puede tener. No puede tener menos de esto, está poniendo una base, está poniendo un piso. ¿Ok? Arriba de eso, ok, es lo que uno tiene que determinar. Las cargas, como dice ahí, deberán ser combinadas apropiadamente. Ya vamos a ver qué son entonces las combinaciones de carga. Pero es bastante obvio, es decir, las cargas no suceden solas, ¿verdad? Ni todas juntas, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Es decir, uno dice, bueno, la carga de viento sucede y todas las demás desaparecen. No es cierto. O un sismo y todo lo demás desaparece, por cierto, ¿verdad? Pero no ocurren todas en sus valores máximos en el mismo momento, vamos a hablar de eso.
¿Ok? Entonces lo primero es eso, ¿verdad? Que esto lo que provee son valores mínimos, ¿verdad? Les recomiendo que lo lean, pero que lo lean y lo entiendan, ¿verdad? Porque aquí hay una serie de definiciones que normalmente vamos a estar utilizando. Ese es el lenguaje común del código, ¿verdad? Si no, no nos entendemos, ¿verdad? ¿Ok? Lo siguiente que aparece aquí es algo que va a estar relacionado todo el tiempo con todas las integraciones de carga y se llama categoría de riesgo. La línea negra quiere decir riesgo versus la versión anterior. Algo bien importante es que en las ediciones anteriores esto se llamaba categoría de uso, ¿verdad? Y en realidad lo que está representando o lo que está buscando es categorizar a las estructuras de acuerdo a qué riesgo representan sobre la vida humana si llegan a colapsar. Entonces las categorías de riesgo son 4, de menos a más. La menor es 1, la máxima es 4. La categoría 1 es para estructuras que tienen baja ocupación de personas. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes piensan, bueno, voy a diseñar una nave industrial, es una bodega y solo va a servir para almacenar granos. En fin, puede ser categoría 1. No van a haber personas en ella, o si van a haber son 2 o 3 personas, muy poca incidencia humana. Ahí van a ver lo que pasa. Vamos a estar la 2. La 3 es una categoría para edificaciones que antes se llamaban de uso público, ahora está un poco más abierto, pero de uso público no quiere decir edificios estatales, sino que edificios donde pueden entrar personas que no son los dueños del edificio, como una escuela, una universidad, una biblioteca, cines, comercios, en fin, ¿verdad? Eso es uso público, o sea, el público en general tiene determinado acceso. Anteriormente estaba limitado la cantidad de personas que lo podían ocupar en determinado momento, y en versiones anteriores del código hablaba de 250 personas, de 500 personas. Ahora ya no, lo único que dice es que sea de acceso público o que almacene materiales que en alguna medida sean peligrosos, y en caso de que algo le suceda a la estructura, esos materiales sean tóxicos, inflamables, explosivos, pudiera causar algún tipo de daño. La categoría 4 es para estructuras que se clasifican como esenciales. Esenciales quiere decir que tienen que estar completamente operativas, y operativas en muy poco tiempo después de un evento catastrófico significativo. Estamos pensando principalmente en sismos, ¿verdad? Por ejemplo, estructuras esenciales. ¿Verdad? Si ocurre un sismo, ¿a dónde van a ir todas las personas? Los hospitales son estructuras esenciales. Tienen que sobrevivir a la peor carga que puede ocurrir en su vida útil. ¿Verdad? Estaciones y centros de bomberos, de policía, centros de emergencia, centros de monitoreo, tienen que estar vigentes, tienen que estar funcionando, ¿verdad? Si eso se cae, se acaba todo. Durante el terremoto del 76 pasaron muchas cosas aquí, por supuesto, mucho de lo que se conoce ahora como diseño sísmico en los años 70 estaba totalmente en pañales, no existía. O sea, los conceptos de diseño sismoresistente empiezan a generarse en los años 70, pero aparecen como códigos en los 80. O sea, el tiempo de vida que tienen muchos de esos conceptos es bien poco, bien corto. Bueno, pues a lo que voy es que pasaron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se cayeron puentes en la ruta del Atlántico, y hubo derrumbes en la carretera. ¿Y entonces qué pasó? No podía entrar ayuda al país porque llegaba a Puerto Barrios, pues no había forma de traerla a la ciudad, porque las carreteras estaban colapsadas, porque los puentes habían caído. Esas son estructuras esenciales, ¿sí? Porque tienen que funcionar ante el peor evento sísmico que pueda ocurrir, un sismo máximo considerado como se refiere en los códigos. ¿Okay? Por ejemplo, otros que antes no existían y que ahora aparecen, ¿verdad? Las torres de telefonía. Si no hay comunicaciones, estamos fritos, si no las nuestras, las de los equipos de emergencia, rescate y todo eso. Entonces, se necesitan las comunicaciones, sin eso no funciona nada. Entonces, hasta las torres de telefonía empiezan a entrar en categorías esenciales. Los tanques elevados de agua, ¿verdad? Se cae el tanque y lo primero que necesita la gente es agua. Sin agua no hay nada, ¿verdad? Ese es uno de los mayores problemas, ¿verdad? Las presas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay un montón de estructuras que pueden ser catalogadas como esenciales, ¿verdad? Es decir, pero el concepto básico es, debe permanecer operante ante el evento máximo que le pueda ocurrir en su vida útil. ¿Okay? Es un concepto probabilístico, ¿verdad? Deja la 2 el último porque la 2 es la que no cumple con ninguna de las anteriores. En la 2 entran, por ejemplo, todas las viviendas unifamiliares, los condominios, edificios, esos entran en la 3. ¿Verdad? En la 2 entran viviendas, por ejemplo. Entonces, estructuras que no catalogan en lo anterior generalmente se ven para la 2.
Pues a uno en nuestro medio pasa algo bien interesante, que ustedes vienen y diseñan unas bodegas. Pues los proyectos son muchas veces para alquilar o para revender, ¿verdad? Entonces no se sabe ni quién los va a ocupar. Ustedes no saben si el que lo va a ocupar va a almacenar combustible, si el que lo va a ocupar lo va a usar para otra cosa. Y esos cambios de uso suceden, se convierten en un call center. Entonces, de ser una estructura que solo iba o no iba a tener ocupación de personas, ahora resulta que tiene 500 personas. Y eso no se puede hacer nada posteriormente, ¿verdad? Entonces, el problema ahí es detectar a tiempo y uno también tener la suficiente avidez para poder definir y decir, bueno, ¿en qué categoría voy a poner mi estructura? Ese es el punto. El cliente no se lo va a decir, ¿no? El cliente siempre quiere, según él, en su cabeza, lo más económico, que no sabe qué es eso. Es decir, sabe lo que le cuesta menos, pero no sabe qué es lo mejor. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, no, pues una bodeguita ahí, 4 paredes, un techito ahí. Sí, ¿qué va a hacer con eso? ¿Va? Por ejemplo, sucede con los famosos salones comunales que hay en todos los pueblos, ¿no? Ahí sirve para todo, ¿va? Sirve para la feria, para las votaciones, para la elección de la reina, para si sucede un nicho, alguna tragedia, ahí van a parar todas las personas. Entonces, de ser una estructura que pudiera ser en esta, se pasa fácilmente a 3 o 4. Entonces es a juicio, es criterio, ¿verdad? Y la única forma de ejercer criterio es, como les decía, leyendo, revisando, ¿verdad? Y pensando cómo funcionan las cosas en nuestro medio. Como funciona en nuestro país, no funcionan en otros países, cosas muy particulares, ¿verdad? Como esta. Por ejemplo, durante el terremoto del 76, el Hospital San Juan de Dios se cayó, un hospital viejo. Lo que ven ahora es el hospital nuevo, después del terremoto. A raíz de eso, todos los enfermos, los que pudieron ser trasladados, se trasladaron entonces a Interferio, al campo de la feria, y decían en broma el hospital, temporalmente. Duró más de 15 años temporalmente ahí. ¿Sí? Hasta que al fin se construyó el nuevo hospital, que es el que existe. ¿Sí? ¿Ah? Esas estructuras son esenciales, tienen que estar operantes, tienen que estar funcionando, con un nivel de daño mínimo, con todos sus servicios e instalaciones. De nada sirve si se le cortó la energía y entonces no hay quirófanos. Entonces, la clasificación, por eso el código empieza por aquí, ¿va? Lo primero que dice es, bueno, ni siquiera han hecho ningún número, y lo primero que tienen que saber es a qué categoría de riesgo pertenece su estructura. Y estas categorías de riesgo son para varios propósitos, para inundaciones, para viento, para sismo, ahí está para nieve, en nuestro caso no hay nieve, hay ceniza volcánica, no nieve. ¿Okay? La que más nos interesa en nuestro caso muchas veces es sismo. Los vientos aquí en Guatemala son bajos. No es que la carga de viento sea irrelevante, pero las fuerzas o las velocidades de viento que se generan en el país son bien bajitas, comparadas con las que aparecen en este código. ¿Ah? Que aquí se caen un montón de rótulos y todo, cuando hay metanol, sí, porque están mal inventados y mal inventados. ¿No? Eso es lo que pasa. Pero al diseñarlos correctamente, no les hacen ni cosquillas el viento fuerte que ocurre aquí. No les hace nada. Sin embargo, la carga crítica de nuestro medio, la carga sísmica, esa sí es severa. ¿Verdad? Solo para que tengan una idea, esa carga es 100 veces, 200 veces, 300 veces más grande que cualquiera de las demás que ocurren en la estructura. ¿No? Todo lo que le ven en dimensiones de elementos, cantidad de fuerza y todo lo que puede tener una estructura en concreto, o en el caso de acero, con sus conexiones y todo, es solo para resistir una carga que puede ser que nunca ocurra en la vida útil de esa estructura. Puede ser. ¿No? Sin embargo, si ocurre, en pocos segundos puede colapsar. ¿No? Entonces es un tema sumamente crítico. En nuestro medio eso domina. ¿No? Eso domina. Entonces no hay que perderla de vista porque siempre va a estar apareciendo. Entonces la categoría de riesgo, como lo pueden ver, no es una categoría que sirva para hacer cálculos, porque por eso tiene números romanos. Para que nadie diga, yo estoy en la categoría 1.5. O sea, no existe eso. Nada más. No hay intermedio entre ellos. O entre uno o entre otra. Las categorías de riesgo pueden ser distintas para viento, nieve y sismo. Como en nuestro caso, lo que domina el sismo generalmente nos interesa esa, ¿verdad? Pero pueden ser distintas. Eso sucede en Estados Unidos, ¿verdad? Que tienen zonas de mucho viento y casi cero sismicidad, ¿verdad? Entonces, tienen dos categorías de riesgo distintas. Entonces, en nuestro caso es sísmica, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? De ahí símbolos y notaciones, cómo se refiere a la carga muerta, carga viva de techo, y vamos a hablar qué es eso, ¿verdad? Y servicio. Más adelante lo menciono, pero ténganlo presente.
que una estructura funcione, o sea, adecuada, depende de que cumpla con dos estados límites, el de resistencia y el de servicio. Los estados límites de resistencia están relacionados con fuerzas, tantos momentos potenciales, momentos finales, antes, en fin, ¿verdad? Son estados relacionados con fuerzas. Los estados de servicio son estados relacionados con deflexiones, vibraciones, IVAs, ¿ok? Ese tipo de comportamiento relacionado con la deformación. Los dos se deben de cumplir. Y ya lo van a ver en el proceso de diseño, muchas veces dominan en algunos elementos los límites de servicio sobre los límites de resistencia. Es decir, ustedes pueden encontrar un elemento que resista determinadas cargas, pero las condiciones de servicio no se cumplen, entonces hay que aumentar ese elemento y hacerlo más rígido. Aquí se está hablando no de resistencia, sino que de rigidez. Entonces la rigidez de los elementos es bien importante y domina muchísimas veces sobre la resistencia. Por eso es que el código lo menciona desde el inicio. Ahorita digo el código, me estoy refiriendo solo a este, ¿verdad? No estamos hablando de otra cosa. De ahí hay una nueva parte de integridad estructural. Esta nació de los atentados que sufrieron en Estados Unidos, principalmente el bombazo de Oklahoma, por ejemplo, está mencionado por ejemplo, en el comentario, ¿verdad? Que hay que darle continuidad a las estructuras para que sobrevivan a ese tipo de efectos. En nuestro medio no es que no aplique eso, sino que el diseño sísmico es tan elevado y exige tanto de la estructura que esto queda sobrepasado fácilmente. Durante el análisis de lo que sucedió en Oklahoma, hicieron un chequeo y ver qué pasaba si esa estructura era diseñada en una zona de alta sismicidad por código sísmico, California. No le pasaba nada. Entonces, ocurrió el bombazo y quebraban unos cuantos vidrios y de ahí no pasaba. Se la toma, la estructura no colapsaba, ¿verdad? Porque su sistema de resistencia lateral y su rigidez son mucho, pero mucho mayores que en el caso gravitacional, que era lo que tenían ellos, ¿verdad? Entonces, aparecen estos códigos porque en Estados Unidos hay zonas no sísmicas. La única nuestra de baja sismicidad es toda la parte FETEN, pero no es tan baja como la que pueden tener ellos en algunos casos. Entonces, no es que no aplique, sino que lo otro lo cubre sustancialmente. Y muchos de los requisitos mínimos aquí están sobrepasados en el caso sísmico. Entonces, por eso aparece acá. Sin embargo, en nuestro caso no. Ok. De acuerdo entonces a la categoría de riesgo, ya aparece algo que sí va a tener un efecto directo en el diseño y se conoce como el factor de importancia. La categoría de riesgo entonces está relacionada con qué pasa o qué nivel de daño puede existir si una determinada estructura deja de funcionar, ¿no? Es algo que colapsa, deja de servir para el fin para el cual fue creada. ¿Okay? Las categorías, entonces, los factores de importancia sí son numéricos, ahí sí hay decimales, porque esto los vamos a encontrar en ciertas ecuaciones. Y esta es la forma que tiene el código de ir como que apretando y haciendo más fuertes o más resistentes las estructuras de acuerdo a esto. Miren lo que sucede. Esto también es nuevo versus versiones anteriores. En la versión anterior, el factor que más nos importa es el sísmico. Aquí reducía para las categorías 1, era 0.75. Eso se cambió porque no es un factor de reducción, es un factor que en todo caso amplifica los efectos. No puede ser menor a 1 y llega hasta 1.5. ¿Qué hace este código? En el caso sísmico, ustedes tienen en un mismo terreno, pensamos en el terreno de la universidad, aquí están edificios, y como sucede en la Marroquín, aquí hay un hospital a la par, ¿verdad? O sea, diría yo, pensamos en los terrenos de la Marroquín. Hay edificios de aulas y hay un hospital ahí. Ok, de acuerdo a lo que plantean los nuevos códigos, la carga sísmica de diseño para esas dos estructuras que están en el mismo terreno es diferente. Y es mucho más alta para el hospital que para el otro edificio. ¿Por qué? Por el factor de importancia. Porque el factor de importancia va a aumentar las fuerzas de diseño para que se diseñe para una carga mucho mayor en el caso de la estructura esencial versus una estructura ordinaria. ¿Ah? Esa es la forma en que el código va usando esto y lo va manejando. ¿Va? Y eso, pues si las dos están en el mismo lugar, la amenaza sísmica es la misma, la aceleración del suelo es la misma, sí, pero una estructura es esencial y debe permanecer operante en poco tiempo después de un evento sísmico, y la otra, pues, puede pasar cierto tiempo. No que colapse, el colapso no es admisible, pero no necesariamente. Entonces, eso es algo que no aparecía en versiones anteriores de los códigos y que aparece en 2005 y aquí en 2010 con algunos incrementos. Por eso les dije al inicio, a todos los códigos tienen un valor en el tiempo. No puedo mezclar códigos viejos con códigos nuevos, eso no funciona.
En códigos anteriores esto ni siquiera existía, o existía bajo otra filosofía. Entonces ya no es compatible. Sí, claro, usted le puede meter los números y obtener algo, pero es ilógico, es irracional. Cuidado con eso. Ojo que los programas de diseño no tienen rutinas a prueba de eso. Ustedes pueden agarrar el código de tal del 75 con el no sé cuál de no sé dónde, con el de Rusia y con el de China, y que les diseñen la estructura y la diseñen. No les dicen no se puede, es incompatible, es incongruente. El código no es a prueba de cómo. El código asume, y lo dice, perdón, el programa lo dice ahí, que el que lo está usando es responsable de lo que está haciendo. Y debe saber lo que está haciendo. Entonces, no crean que salió ahí en el programa dice. No habla y no dice, y no está a prueba de eso. Ok. Y ahí estas son algunas cosas de caso real. Ok. Combinaciones, voy a regresar a esta porque primero quiero hablar de las cargas y después vamos a ver cómo estas se van utilizando y las metodologías de diseño. La primera carga que aparece es la carga muerta. ¿Qué es la carga muerta? Las cargas se dividen en dos grupos, gravitacionales y laterales. Gravitacionales siguen la dirección de la gravedad, laterales pues, son fuerzas como presiones de suelo, presiones hidrostáticas, la fuerza del viento, la carga sísmica. ¿Ok? Son dos sets totalmente separados. El primero es la carga muerta. La definición de la carga muerta es el peso propio de la estructura. Número uno. ¿Verdad? Y todo lo que esté físicamente adosado a ella. Por ejemplo, muros de este tipo. Este no se puede, sí, claro, se puede demoler y todo, sí, pero está fijo ahí, ¿verdad? Esto es parte de la carga muerta. ¿Verdad? Acabados, repellos, cernidos, blanqueados, piso, contrapiso, nivelación, todo eso, ¿verdad? Está físicamente adosado a la estructura, ¿verdad? Ok, por eso particiones, ubicaciones que están fijas, ¿verdad? Ventanerías, muros de fachada, todo eso es parte del peso muerto, la carga muerta. La carga muerta entonces es el peso propio de la estructura y todo lo que está físicamente adosado a ella. Ese es el concepto básico ahí. Equipo fijo, por ejemplo, si hay generadores, grúas y todo puede entrar como carga muerta. ¿Ok? Ese es el principio básico, ¿no? ¿Ok? Y entonces acá habla de cómo determinar los pesos de ciertos materiales y después vamos a ver ciertas tablas, pero el principio básico es la primera carga entonces gravitacional, es el peso propio de la estructura. Y ese es grande, no es para nada pequeño. Mucha de la masa de la estructura, y lo vamos a analizar, se encuentra en las losas. Ahí lo van a ver. ¿Va? Las losas concentran la mayor cantidad de masa de la estructura. ¿Va? Entonces, ese es el peso propio. Todo elemento debe resistir primero su peso propio, más todo lo que está físicamente adosado ahí. Entonces, por ejemplo, mobiliario, pues carga muerta. ¿Ah? Aunque uno diga, lo voy a atornillar al piso, sí, pero no es carga muerta. ¿No? ¿Sí? Acabados, muros, instalaciones mecánicas, ductos, instalaciones eléctricas, instalaciones de tecnología, todo eso es carga muerta. Está ahí. ¿No? Acabados de techos, tejas, en fin, todo lo que le pongan encima, ¿va? Impermeabilización y todo eso es carga muerta. ¿Va? Es peso propio de la estructura. ¿Okay? Entonces, la primera definición es carga muerta. Entonces, carga muerta es el peso propio de la estructura. Todo lo que se encuentra físicamente adosado a ella. La primera carga gravitacional. La segunda carga gravitacional se conoce como carga viva. ¿No? La carga viva, a la definición, es la carga que depende del uso y la ocupación de la estructura. Esas son las dos palabras claves. El uso y la ocupación de la estructura. Eso es lo que define cuánto es la carga viva. Y aquí lo aclaro porque muchas veces confundía en versiones anteriores de los códigos. No es viento, no es nieve, no es lluvia, no es sismo, no es inundación. O sea, ninguna de esas cargas es carga viva. La carga viva es esa parte, ¿no? Del uso y ocupación. Entonces piensen por un momento en este salón. Volvemos al salón, ¿no? Este es un salón de aulas y entonces habrá una carga viva determinada y vamos a hacer las tabulaciones para este tipo de uso. ¿Qué pasa si de repente lo quieren convertir en biblioteca? Pensamos que no estamos contra el suelo, estamos en un entrepiso. Contra el suelo todo bueno, es más fácil de resolver. Estamos en un entrepiso. ¿Qué pasa si lo quieren convertir en biblioteca? Entonces se va a ver estantes llenos de libros a una distancia mucho más corta. Cambió el uso, va a cambiar la carga. La carga va a ser. ¿Qué pasa si de repente la quieren convertir en parqueo o viceversa? Una torre de parqueo la quieren convertir en centro comercial, en oficinas, en clínicas médicas. Está cambiando el uso. Y con el cambio del uso va a venir un cambio de la carga. Entonces
Entonces, mucho cuidado. El uso es el que la define. Muchas veces los usos no son totalmente definidos. Por ejemplo, en el caso comercial, ¿no? Un centro comercial, uno no sabe qué tienda va a estar exactamente cada local, es imposible saber, no tiene sentido porque cambian con el tiempo. Pero sí, entonces puede estimar cuánto es más o menos la carga para ese tipo de edificación. O los pasillos. El pasillo tiene una carga distinta que los comercios. ¿Va? De repente hay un evento navideño, hay alguna cosa y se aglomera la gente en los pasillos y están todos ahí parados con eso lleno. La carga es muy distinta en el pasillo que en el resto de la estructura. Entonces uno debe anticipar todas esas cosas y esas cargas son las que deben ir en el diseño. De ahí va a partir el diseño. Si las cargas están bien asumidas, pues el diseño va a ser correcto. Si uno se va muy lejos con las cargas, el diseño va a ser monstruoso. Si uno se va muy bajo, el diseño puede ser catastrófico. Entonces es delicado, es un balance como todo en la vida, es un balance delicado. Y depende del criterio. Al final, es el juicio y el criterio del diseñador. Aquí está, la tabla 4.1 son las cargas mínimas uniformemente distribuidas y concentradas, el código la 2. La primera es una carga por unidad de área, libras pi cuadrado, la unidad o PSF, o está en sistema internacional y los newtons metro cuadrado. ¿Ok? La carga se piensa como que si estuviera uniformemente distribuida en todo el espacio, que no es real, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta aquí que de repente pueden estar más sentados de un lado, más sentados del otro, no importa, o sea, esto absorbe suficientemente bien esas diferencias que pudieran existir. Como les decía la otra vez, esto no es una lancha, ¿verdad? No tiene que ir uno para acá, uno para allá, ir equilibrando el peso, no es un avión, ¿verdad? No. La estructura es más tolerante en ese aspecto, entonces la carga se puede considerar uniforme. Claro, esa falta de uniformidad muchas veces puede generar efectos diferentes en las estructuras. Por ejemplo, en un elevador en movimiento genera cargas laterales en la estructura de apoyo debido a su movimiento vertical. Y esas cargas están íntimamente relacionadas con la ubicación de la carga viva. Puede estar lleno, puede poca gente, puede estar de un lado, puede estar del otro, y eso hace cambios en la carga. Entonces tiene que haber un envolvente, un valor máximo, porque uno no se puede pasar toda la vida analizando un caso simple. Estas cargas tienen una función estadística, tienen una determinación estadística, o sea, todas esas variaciones están cubiertas. Entonces, dependiendo de qué sea, por ejemplo, apartamento, que se vaya a ver residencial, ¿va? Access floor, ese es el piso elevado que se usa, por ejemplo, en los cuartos de cómputo, ¿no? Es un piso elevado y abajo va todo el cableado, donde hay servidores y ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, armerías, ¿verdad? Áreas distintas, por ejemplo, miren esto, ¿verdad? Teatros y todo eso, si los asientos son fijos, como en un cine, o los asientos pueden ser móviles, la carga varía, ¿verdad? Si los asientos son fijos, la carga es 60 libras pi cuadrado, pero si uno puede reacomodar los asientos es 100, mucho más grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si los asientos son fijos, la densidad de personas que puede haber está bien delimitada, como en un cine. Nadie se puede sentar en medio de dos butacas, ¿no? Está en esa o está en aquella, no puede estar en otro lado, no está en el suelo, ¿ah? Pero si hay, solo son sillas movibles, de repente, donde cabían 4, caben 5, caben 6, caben 10, ¿no? Entonces la carga sube sensiblemente, ¿no? Para que se den una idea de cargas, lo normal en usos como, pensemos como como usos escolares, pues no miren corredores, ¿verdad? Los corredores, primer nivel, 100 libras pi cuadrado. Los demás niveles, de acuerdo a la ocupación que están sirviendo, ¿verdad? El primer nivel tiene más carga viva. ¿Por qué? Porque todo el movimiento va siempre hacia el primer nivel, ¿verdad? Todos los pasillos van desembocando y todos van bajando hacia el primer nivel, ¿verdad? Igual que las escaleras. La carga va aumentando conforme uno va bajando. Cada vez hay más gente que está llegando hacia él. Por eso la carga en los pasillos de la primera losa es más grande. En la otra depende de la ocupación, ¿verdad? De adentro. ¿verdad? Pero por ejemplo, miren, estos son garajes, son edificios de parqueos, como el que ven allá, ¿verdad? La carga de edificios de parqueos es baja, es 40, ¿verdad? Pero con 40 está cubierto el uso vehicular y el parqueo puede estar full y esa carga no se sobrepasa. O sea, hay un análisis estadístico atrás de eso. No se lo inventó alguien así, no, de 40, no, de 60, no, o sea, hay un análisis y una revisión de esas cargas para ver si son reales o se sobrepasan. En el caso de parqueos, si son buses o camiones, cambian y se vaya hacia el otro lado, porque esa es otra historia. Pero si son vehículos, eso cubre cualquier tipo de vehículo, ¿no? Por ejemplo, miren los hospitales, cuartos de operaciones, es una cosa, los corredores tienen una carga elevada, en fin, ¿va? Los encamamientos, sí. Que tienen como unas letras. Y hay una llamada que hay que ir a leer en qué casos se aplica qué, ¿va? Entonces hay una nota abajo, ¿va? Hay que ir a ver qué sucede. Lo que es importante aquí también es, por ejemplo, como en el caso de los garajes,
una vez no está aplicada, pero a veces hay una carga puntual. El código lo que dice es aplique el que genere la peor condición en la estructura. No se aplican juntas. Y esa es una única carga puntual donde produzca el peor efecto. Generalmente la carga distribuida produce. A veces las cargas son tan grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí está lo que les decía de la ¿cómo se llama? De la biblioteca, ¿ah? Cuartos de lectura, 60, pero miren los cuartos donde se almacenan los libros, 150, casi 3 veces, ¿ah? Es el peso del papel, ¿ah? Los corredores, entonces cambia, ¿eh? Manufactura, en fin, ¿ah? Edificios de oficinas, ¿verdad? Oficinas, 50, es normal en oficinas, ¿verdad? Corredores, pues 80, lobbies, ¿no? Ustedes han visto las aglomeraciones de personas que se hacen frente a los elevadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que se den una idea de cuánto vale esa carga, este es otro documento, este es del MFD, de fuentes, pero solo para que se den una idea, 50. Miren la densidad de personas que hay en una carga de 50 libras pie cuadrado. Es fuerte, ¿no? Entonces, imagínense esto debe estar diseñado para 50 libras pie cuadrado de carga viva. No estamos así apretados, pues. Chiste, pero no se reduce esa carga, se usa. Con 50 se diseña. Eso no va a suceder aquí, ¿no? Pero esa es la carga de diseño, es fuerte, ¿verdad? Miren qué pasa cuando eso se sube así, ¿no? Porque al principio cuesta como que entender cuáles son los límites, ¿no? Ahí está 100, miren eso, ¿no? 100 ya está bien apretado, ¿no? ¿Sí? Imaginen una pasarela, un pasillo de esos llenos, si hay algún evento, un desfile, cualquier cosa, y un montón de gente, eso pasa en 100. Es alto, es elevado. 100 libras pie cuadrado es una carga alta, ¿no? Y aquí está para comparación 150, ahí sí literalmente no cabe, pero ni un alma, ¿verdad? Un estadio lleno, los pasillos ahí cuando todos están empujando, ¿verdad? Pero para eso sirve el código. Uno no tiene que medir estas cargas ni que apuntar voluntarios y decir, bueno, tenemos aquí a varios, a ver cuánto. Pero eso ya está hecho. Está hecho desde hace mucho tiempo y está revisado constantemente para ver si eso es suficiente o no, y ha sido actualizado constantemente, ¿verdad? Para eso sirve. Entonces, de aquí sale la carga viva. Por ejemplo, miren esto, las pistas de boliche, ¿va? En salones de reuniones, de baile, donde puede haber eventos y todo eso, de 100. Ya vieron cuánto es 100, ¿verdad? ¿Ok? Para que se den una idea, gimnasios, va a partir de una carga de impacto involucrada. Entonces, el cambio de uso sí puede ser problemático en la aplicación. Si ustedes tienen diseñado algo, por ejemplo, para oficinas, la carga es 50, y viene alguien y lo quiere cambiar a biblioteca, a almacenamiento de repuestos, por ejemplo, ya no se puede, o sea, la estructura no lo va a soportar. El cambio es muy severo, la carga se va a volver 2 o 3 veces el valor del diseño, no es que ustedes la hayan subestimado. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Muchas veces las estructuras solo las sobrecargan y nadie dice nada, hasta que algún día sucede algo, y entonces ahí sí los llaman y les dicen, es que se cayó tal cosa. No se cayó sola, aquí la veo, sí, claro, hay una vez de un entrepiso de oficinas y le habían encaramado bobinas de papel. Eso es pesado, el papel es pesadísimo, ¿no? La carga para esas bobinas de papel era 200 libras pie cuadrado y estaba diseñado para 50. No aguantó. O sea, estaba en el suelo, estaba detenido en unas bobinas, sí, claro, ¿no? Pero por eso se le cambia la carga a la estructura, no hay algún tipo de refuerzo que se le pueda aplicar. A veces es posible hacerlo y a veces no se puede hacer, ¿no? O sea, a veces sí se puede, ¿no? Por ejemplo, en ese caso del entrepiso, ¿qué hay que hacer? Pues tal vez necesitaba otros elementos y más vigas o vigas más grandes y cambiar hasta la losa. O sea, puede ser tan severo el cambio que no valga ni la pena hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en edificios ya más grandes, no puedo cambiar todas estas cargas porque ya ni la estructura resiste, ya ni la cimentación soporta. Entonces es delicado, es un tema delicado. Y como les digo, en nuestro medio muchas veces sí sucede que solo cambia de uso, cambia de dueño, alguien vende la estructura y otro la usa para otra cosa. No está preguntando, ¿no? Y puede ser problemático. Entonces uno se puede anticipar hasta cierto límite, no mucho, porque también si ustedes dicen para la peor carga, las estructuras son inconstruibles, son impagables, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener cierto balance nuevamente, tratar de decir, bueno, en el caso de oficinas puedo asumir esto. Por ejemplo, una recomendación de ISC es que en el caso de hospitales se mantenga la carga en 80, ¿no? No hay uno la carga para cuartos de operaciones, laboratorios, encamamientos, use 80 o 100, pareja. Y eso está bien en hospitales. Eso le da mucha versatilidad y permite que puedan cambiar y rediseñar la arquitectura interior y ningún problema, ¿verdad?
Entonces hay cosas donde uno sí se puede anticipar. Pero por ejemplo, del caso de garaje, si lo quieren convertir en otra cosa, pues ya no. Entonces, a veces la respuesta es no se puede, ¿no? Entonces van a buscar uno que les diga si se puede. Pues hay un problema con ustedes. Entonces, si hay algún baboso que diga que sí, bueno, pues que le vaya bien, pero parece sí. Algo importante es en el caso de las calificaciones de tabla y eso. Es muy común utilizar en nuestros días calificaciones de tabla y eso, son buenísimas. Es excelente usarlas. Anteriormente las calificaciones de tabla y eso estaban colocadas como carga muerta. Sin embargo, a partir del 2005, ASC lo pasó a carga viva y aquí le cambió todavía el valor. La razón de eso es que eso puede variar muy fácilmente con el tiempo. Por ejemplo, ustedes tienen un nivel completo comercial y resulta que se vuelve clínicas médicas. Y eso es típico, de que hay algunos que usan una clínica chiquita y hay otros que tienen una gigantesca donde tienen un montón de cosas. Varía, ¿no? O sea, no hay ninguna ley, ninguna regla, ni nada. Es muy variable, ¿no? Entonces lo que dice ASC 7 es que en el caso de tablificaciones que puedan ser reubicadas, ¿no? Movibles, no sé la palabra movible, relocalizar, se puede, antes estaba aquí, se tablifica de otra forma, está allá, años después, o sea, se toma una carga de 15 libras pie cuadrado adicional a la viva. Por ejemplo, en el caso de oficinas, las oficinas se diseñan para 50, ¿no? Más 15 de tablificaciones, 65 PSR. Entonces, en el caso de oficinas, también una recomendación económica de ISC es 80. ¿Por qué? Porque ahí se cubre. Si sube la carga a 80, cubre cualquier variación en la tablificación y da mucha mayor versatilidad a la estructura, ¿no? Entonces, la pueden tablificar como quieran, pueden hacer casi cualquier cosa con ella que sigue funcionando. Esa es una recomendación económica de ese código, ¿no? Si la carga viva es 80 libras por cuadrado, ya no se aumenta, porque ya 80 ya vieron que es fuerte. 80, 100, 70, 15. Esos 15 lo que cubren es más o menos tabiques de tabla yeso, los 8 pies de alto que tiene tabla yeso, a más o menos una retícula de 3 por 3 metros, o sea, 10 por 10 pies. O sea, es una densidad bastante fuerte. ¿Ok? Eso es lo que cubre. Si la densidad es mayor, entonces uno tiene que echar. O sea, esto es mínimo, ¿verdad? El código lo que está poniendo es una base, dice de aquí para arriba, ¿verdad? No la bajen de ahí, hacen eso, ¿verdad? Y hay un cliente que dice, no, si yo solo voy a poner un par de escritorios, no importa, no den los 15 PSR, y mejor si lo suben 80 y todos felices. Cuando cambie de uso, ¿verdad? Es la diferencia entre ser héroe y villano, ¿verdad? Cambia de uso, ¿se puede? Sí, cuando mira la carga, sí se puede. La carga de diseño lo soporta. No, es que yo para el diseño más barato, la mantuve en 50 y le subí los 15. Sí, claro, ahora no se puede cambiar eso para nada. Deja de ser útil la estructura y no se puede hacer nada. Entonces, hay que anticipar, ¿no? ¿Okay? Al final, la responsabilidad, entonces, el diseño. Entonces, la carga viva del uso y ocupación. Y la carga viva sale, entonces, básicamente, de esta tabla 4.1. Aquí hay una reducción de la carga viva. El tema hay que usarlo con mucho criterio, no es obligatorio, está plasmado ahí. La idea es la siguiente: ustedes tienen un edificio de 10 niveles, de 12 niveles. Es improbable que todos los niveles estén a la carga viva máxima todo el tiempo. Eso es improbable. Eso no va a suceder. O sea, la probabilidad de que eso ocurra es nula. Entonces, en base a eso, el código permite hacer una reducción en la carga viva de acuerdo a las áreas tributarias de ciertos elementos. Por ejemplo, ayuda mucho a las columnas. Entonces, las columnas se pueden ver beneficiadas de eso porque no tienen que ser tan gigantescas, se pueden reducir debido a que hay una reducción precisa de la carga viva. Pero si la estructura solo tiene 2 niveles, es bastante probable que esté a de la carga viva. Entonces, nuevamente es criterio. El código pone las cosas ahí. Uno tiene que saber qué usa, cómo lo usa, y es responsabilidad de ustedes qué usaron y por qué usaron. Así es simple. Ese es el punto aquí, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, cargas muy pesadas no deben ser reducidas. Si por alguna razón escogieron una carga tan grande, no tiene sentido que la bajen. Cargas como las de parqueos vehiculares tampoco se reducen, porque esa densidad, los parqueos sí se llenan. El parqueo está todos los espacios ocupados, y esto es normal que suceda, ¿verdad? Entonces esa carga está pensada para eso. ¿Okay? Entonces, normalmente ahí viene el criterio. El código ayuda, pero no da todas las soluciones. Hay que. ¿Ok?
El siguiente punto entonces es qué hacemos con estas cargas, ¿verdad? Uno lo primero que tiene que hacer, ya se habrán dado cuenta entonces en el proceso de diseño, es primero determinar en qué categoría de riesgo se encuentra la estructura, ¿verdad? Y después empezar con las cargas. ¿Qué tiene que soportar? Y eso es nivel por nivel, lugar por lugar, lo que les decía. Una cosa son las aulas, otra cosa son los pasillos, otra cosa son las rampas, otra cosa son las escaleras, otra cosa es el techo. O sea, la carga va variando, no es la misma. Hay que integrarlas todas. De hecho, una característica importante de la carga viva es que, a diferencia de la muerta, no es constante. La carga muerta es constante, ¿verdad? Ahí está el peso propio de esta estructura, por lo que pueda tener acabado. Eso ahí está todo el tiempo, eso no desaparece. A menos que alguien haga una demolición o algo, pero lo contrario ahí está. La carga viva no, ¿verdad? El edificio se vacía, se llena, y eso ocurre durante el día, durante el año, durante los años. O sea, va cambiando, la carga viva es totalmente cambiante, no es una carga uniformemente distribuida todo el tiempo, o sea, cambia en el día a día de la estructura, ¿sí? Uno debe tener eso claro, ¿verdad? Por eso les decía, el concepto de las cargas es probabilístico, ¿verdad? Y el concepto es que la estructura debe estar diseñada para que soporte los peores efectos a los cuales pueda estar sometida en su vida útil. Ese es el punto de resistencia. Y para eso entonces sirven las combinaciones de carga. Capítulo 2, entonces tiene las cargas, es decir, la forma en que las voy a aplicar en la estructura, porque era lo que les decía hace un rato. Uno no puede venir y decir, bueno, voy a aplicar lo máximo de todo, la carga máxima con la vida máxima, con el viento máximo, con el sismo máximo. No, eso está bonito para la historia, ¿ah? Para los programas esos que ponen ahí donde ocurre la peor catástrofe, estadísticamente eso. De hecho, la carga máxima de viento nunca está junta con la carga máxima de sismo. ¿Ya? ¿Okay? Yes. Esto se basa entonces nuevamente en algo que se llama factor de confiabilidad de los materiales y confiabilidad en los valores de las cargas, puramente estadística. Entonces la combinación lo que hace es poner cuáles son las cargas que pudieran estar ocurriendo en determinado tiempo en la estructura. Y hay varias combinaciones, entonces todos los elementos estructurales se deben de revisar para esa serie de combinaciones y la que produzca los peores efectos es la combinación crítica o combinación de diseño. No es la misma combinación crítica la de esa viga que la de esa columna, que la de la cimentación, que la de... Es la misma. ¿Ah? Puede ser, pero no tiene que ser. Okay. En función a eso hay dos metodologías de diseño plasmadas aquí, ASD y LRFD. ¿Ah? Ustedes en resistencia de materiales lo que han visto es ASD. ASD es la primera metodología de diseño que apareció, es el método de diseño por esfuerzos permisibles. ¿Qué sucede con ASD? El concepto de ASD es el siguiente: ustedes tienen un material como el acero con una curva de esfuerzo de formación así claramente definida. Lo que dice ASD es que la combinación crítica que ocurra en determinado elemento estructural, no debe superar cierto valor límite. Ese cierto valor límite es el esfuerzo permisible. Entonces hay una reducción de la capacidad de influencia. De la influencia yo solo voy a permitir que ocurra tanto por ciento de ese valor. Y ninguna carga y ninguna combinación puede esforzar ese elemento más allá de ese punto. Así nace el concepto de ASD. Eso viene desde 1800 y pico, donde empiezan los estudios de resistencia y mecánica de los materiales, y todo eso. El primer material que se salió de ese principio es el concreto reforzado. En los años 70, el ACI, los códigos del 70, precisamente sacó una edición donde no permitía el diseño por esfuerzos permisibles. La razón es muy simple. La curva de esfuerzo de formación del concreto es así. No hay un módulo de elasticidad. El concreto no es un material lineal elástico, porque no tiene un comportamiento lineal, es no lineal elástico. No tiene un límite de fluencia definido, ¿no? Sí, ¿ok? Entonces, por lo tanto, el concreto no tiene nada que ver con darle un esfuerzo permisible o un valor máximo de esfuerzo al concreto reforzado, porque eso no coincide con el comportamiento real del concreto. No tiene nada que ver con él. Entonces, el ACI lo reconoció desde hace mucho tiempo y se salió de esta metodología, que se pone que se llama diseño por resistencia, que es básicamente. El concepto del RFD es totalmente diferente. Lo que hace el RFD es que la carga y la resistencia están factorizadas. Yo factorizo las cargas por un valor que llamamos phi, y esa carga factorizada debe ser menor o igual a la resistencia
incrementada o resistencia última. Bueno, la carga incrementada, la resistencia reducida. ¿Qué pasa? Lo que hace el RFD son dos cosas. Está la resistencia nominal del elemento. Ustedes dicen, esa viga en flexión resiste tantos kips-pie, X cantidad. ¿De acuerdo a qué? ¿Ah? A sus propiedades, a su momento de inercia, en fin, al material del cual está constituida. Ustedes llevan un valor teórico. Eso se conoce como valor nominal. ¿Pero qué pasa? Lo primero que dice el RFD es, los materiales no son perfectos. Las dimensiones de ningún elemento son perfectas, sea de concreto, de acero, de madera, de mampostería, hay variaciones, hay límites precisamente, hay tolerancias de fabricación de los elementos, por lo tanto, el elemento no tiene dimensiones perfectas. El material del cual está fabricado también tiene variabilidad, porque ustedes dicen, el FY de este acero es un acero de concreto reforzado grado 40 es 40.000, ¿no? 40 cada 6. ¿Ah? Sí, pero si ustedes ensayan las variedades, tiene que dar más de eso. Tiene que dar 45, 50, 55, puede haber un poco menos, pero no mucho menos. Entonces, hay variabilidad en cuanto a los materiales, a las dimensiones de los elementos, de los ciertos límites permitidos por las normas. Entonces, lo que dice es, yo no puedo usar la resistencia nominal, la voy a reducir por un valor. Ese factor phi, entonces, es un factor menor que la unidad. ¿Ah? Y ese factor depende del comportamiento del elemento. Si el comportamiento dominante es flexión, el factor phi es un valor. Si el comportamiento dominante es compresión, el factor phi es otro valor. Si es cortante, es otro valor. Entonces, dependiendo de cómo se comporta ese elemento, así es phi. ¿Okay? No son los mismos para acero que para concreto, que para mampostería, que para madera. Son distintos. Cada material tiene su serie de factores de reducción de capacidad. Entonces, eso es lo primero. Lo primero que reconoce el RFD es que los elementos no son perfectos y por lo tanto su capacidad no es la teórica, sino que hay que reducirla en un valor determinado. Sí. ¿Y qué pasa con este otro lado de la ecuación? Es lo que le estamos aplicando a la estructura. Yo, por ejemplo, vengo y calculo exactamente el peso propio de esa losa. Se puede hacer bastante bien. Con el piso y el contrapiso tienen una pulgada de contrapiso más un piso cerámico de media marca tal, y ahí está, y las instalaciones pesa tanto. ¿Y qué pasa si vienen y ponen un piso más grande, un piso más pesado, lo cambian a mármol? En vez de usar la pulgada que yo dije de relleno, usar la pulgada un cuarto, ya eso cambió. Esto es lo que hoy se está mal. En la carga muerta entonces tiene cierta variabilidad, puede variar un poco respecto al valor teórico. Y entonces en las combinaciones de carga del RFD, la carga muerta va a tener un factor de incremento normalmente del 20%. ¿Ah? Quiere decir que de lo que yo estoy calculando, eso puede aumentar un 20% y estamos bien. No quiere decir que es un factor de ignorancia, que yo medio lo calculo y la losa tenía 6 pulgadas y ahora tiene 10, no importa, ese 20% no es un factor de ignorancia. Es un factor para variabilidad, es decir, yo había considerado piso más esto, más aquello, pero al final pusieron unos ductos de aire acondicionado que no teníamos, más no sé qué. Ok, no se está cumpliendo aquí. Entonces la carga muerta varía cierto porcentaje, no muy grande. Pero ¿qué pasa con la carga viva? La carga viva pudiera no tener límite, ¿no? Por ejemplo, el caso del pasillo y el evento, ¿no? La gente está aglomerada alrededor de los pasillos porque hay una orquesta, hay un evento, hay un concierto, lo que ustedes quieran. Y no hay un límite, nadie dice, miren, la carga viva aquí es de 80 y entonces no quítese de aquí. No sé, jamás, ¿va? No tiene. El elevador dice 20 personas, bueno, físicamente caben 10, pero pueden entrar hasta 20, ¿va? No sé cómo, pero bueno, ¿va? Ok, pero no hay un límite físico, y eso es peligroso. Entonces la carga viva se puede exceder fácilmente durante ciertos instantes, no es todo el tiempo, durante ciertos instantes. Pero si la estructura no está capacitada para eso, puede colapsar. Entonces, el factor de variabilidad de la carga viva, la carga viva, es bien alto, 60%. 60% es bien grande, ¿verdad? Acepta una variabilidad grande. ¿Por qué? Para que entonces, si el elevador dice 15 personas y se sube el número de 16, no se viene, ¿verdad? Si el pasillo está hecho para 80 y de repente hay una aglomeración de gente que son como 100 PSFs, no importa, porque hay un 60% de margen ahí, ¿verdad? Eso es lo que está. Eso no va a ser ASD. ASD agarra las cargas así, planas, muertas, vivas, las junta, y eso menor que
de cierto límite admisible. ¿Ah? El RFD no. El RFD dice, las cargas varían de una manera diferente. La forma en que las conozco y en que las puedo controlar varían de otra forma. Y entonces las combinaciones de carga reflejan eso. Las combinaciones de carga del RFD lo que hacen básicamente es que hay una carga que está en su valor estándar, mientras hay otra que es un extremo, un evento extremo, que está llegando a sus valores máximos. Por ejemplo, la primera es para estructuras que básicamente solo tienen carga muerta. El tanque elevado. El tanque elevado no tiene carga viva, tiene carga viva, pero es bajísimo. Es cuando alguien se sube por la escalería a limpiar. La carga de diseño viva es bien baja. La carga muerta es altísima, es el peso del agua. ¿Verdad? Entonces, esa combinación empieza a dominar sensiblemente. ¿Verdad? Las condiciones de carga varían dependiendo de qué categoría de edificio sea, ¿o? No, las combinaciones no tienen nada que ver con la categoría de riesgo. No. Son todas. ¿Qué cargas están actuando en la estructura? Eso es lo que entra en juego aquí. Por eso les decía, ¿no? En el tanque elevado no hay carga viva. Pero si la muerta es bien grande, entonces la muerta la aumenta sensiblemente, porque esta combinación no va a dominar. Por ejemplo, en una estructura de techo, hay una cubierta ligera de lámina, la carga viva es bien baja. ¿Ah? Entonces, LR es carga viva de techo, hay una combinación donde tiene carga viva de techo, que es su valor mucho. ¿No? Entonces, lo que hace el RFD es que las combina estadísticamente. No todas tienen su valor máximo simultáneamente, sino que tiene una, la muerta, siempre está presente con un valor estándar, y las demás pueden tener su máximo. Por ejemplo, aquí la viva tiene el máximo, y la viva de techo casi nada. Aquí cambió, ¿verdad? Aquí está totalmente a la inversa. Esta entra con la mitad de viento, ¿verdad? Esta entra con viento completo y la viva sin factor. Sí, una la está llevando un valor más grande que la otra. Eso es lo que está haciendo el RFD. Está jugando con las cargas, está viendo cuál es la que puede producir el peor efecto y qué forma pueden ocurrir en la estructura que suceda lo peor. Normalmente la carga de viento y la carga de sismo tiene un factor 1. Porque la integración de la carga de viento y la carga de sismo que están aquí ya considera los principios del RFD. En ASD hay un factor de reducción, porque es una adaptación del RFD. Entonces, la tendencia es el RFD. ASD va desapareciendo de la ecuación. Y el masazo final se lo da el diseño sísmico. Pensemos en el acero, pensemos en ASD, yo no esfuerzo ningún elemento en mi estructura más allá de cierto límite de servicio y todo está muy bueno. Ok, eso está bien para la carga muerta, está bien para la carga viva. La carga de viento produce efectos lineal elásticos en la estructura. La carga sísmica. La carga sísmica es de tal magnitud que hace que la estructura incursione altamente en el rango inelástico. Y su comportamiento es altamente no lineal. O sea, la estructura jamás se va a quedar en ese rango lineal elástico. Es tan alta que es imposible que las estructuras resistan el sismo máximo considerado en el rango lineal elástico. Eso es imposible, no sucede. Y eso está reconocido desde los años 70, cuando empiezan todas las investigaciones sísmicas y donde nacen todos estos códigos. Entonces la carga sísmica no tiene nada que ver con ASD. No tiene nada que ver con eso, porque lleva la estructura a tal nivel que ahí no hay que esfuerzo permisible, ahí no hay nada, ahí lo que hay es influencia en elementos específicos y un comportamiento no lineal altísimo, inelástico, con deformaciones permanentes. Eso es lo que hace el sismo en la estructura. El RFD está de acuerdo con esa mentalidad, porque combina las cargas de esa forma y no está pensando entonces en un límite elástico, sino que está pensando en un límite inelástico, está trabajando con el límite de influencia. Con el endurecimiento por deformación, lo que hay más allá de esa curva. ¿Ok? Entonces hay un concepto totalmente diferente. Entonces, en carga sísmica, ASD no tiene nada que ver. O sea, ASD está totalmente fuera del ring ante la carga sísmica. Sí, se puede integrar, se puede combinar, pero su comportamiento físico, la forma en que la estructura responde, no tiene nada que ver con un esfuerzo permisible. Para nada. Entonces, la tendencia, por eso, concreto reforzado, se salió de primero de esa mentalidad porque su material es no lineal, ¿no? Inelástico, ¿no? Entonces se pasó a esta metodología y fue el pionero en esta metodología. El acero se ha mantenido mucho tiempo en ASD y hasta más o menos el 99 empezó el primer código que era exclusivamente el RFD, ¿no? ¿Okay? De ahí solo han habido 5 ediciones más. La actual es una edición combinada ASD y el RFD, salió por primera vez en el 2008, pero ahora otra vez de esa manera. Y la razón es que en Estados Unidos tienen zonas donde domina el viento. Y el viento sí hace que las estructuras trabajen en el rango elástico. Entonces, ASD es racional para este tipo de estructuras. En nuestro medio, el viento no domina, y lo que domina es la carga sísmica, ASD no tiene nada que ver. De hecho,
en el diseño sismorresistente, ya para ciertas conexiones específicas, no hay diseño por ASD, solo por LRPD. No existe, ¿no? ¿Por qué? Porque no funciona, no es compatible, no sirve. Entonces ni siquiera existe. Entonces las estructuras de acero se deben diseñar por LRPD, no por ASD. No lo prohíbe el código, pero en la parte sísmica hay severos problemas si uno se queda con él. Históricamente en nuestro medio, todavía al día de hoy, hay mucha gente que sigue diseñando solo ASD y es un código muy antiguo que es el del 89. Y eso está mal. Ese es un código no sísmico, totalmente obsoleto. Bueno, entonces, ¿qué hace el LRPD? Igual aquí vamos a aplicar los dos para que aprendan cómo se aplican, pero si se dan cuenta, siempre mi enfoque va a ser más el LRPD porque es más racional con el comportamiento de esto. Entonces, ¿qué hace? Primero, estructuras donde gobierna la carga muerta, donde gobierna el peso propio. La carga muerta es tan grande, 1.4 de la carga muerta. Por ejemplo, en las torres de telefonía domina muchas veces el viento, pero el peso propio es la otra, no hay viva, ahí hay una combinación. Estas dos son gravitacionales, la 1 y la 2. Estas se usan, por ejemplo, para el diseño de losas y vigas secundarias. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no hay viento. Por ejemplo, en el diseño de esta losa no hay viento involucrado. Hay carga muerta y carga viva. Nada más. 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva, lo demás no existe en una losa de entrepiso, o sea, los demás se vuelven ceros. Y es básicamente esto. Este domina en el diseño de sistemas gravitacionales, losas, vigas secundarias, vigas gravitacionales. De ahí vienen las combinaciones que ya tienen viento. Estas ya empiezan a dominar, por ejemplo, en el diseño de los elementos de techo. Las combinaciones de viento, el viento produce succión. Por eso, miren, cuando ocurren los retardones y que salen las láminas volando, es el efecto de la succión. Una carga mínima de diseño para eso. Entonces, estas ya empiezan a involucrar esos efectos. Y entonces, estructuras de acero sí son sensibles sus elementos al viento, o sea, no la estructura en sí, pero sí sus partes, la cubierta, los forros, todo ese tipo de porciones de la estructura son sensibles a la carga de viento. Los famosos rótulos, esos rótulos publicitarios, pues se caen porque no están ni siquiera diseñados, están mal inventados. El viento domina el diseño de esos elementos. Sensible. Es una vela. ¿Qué es el rótulo? Es una vela. Y como la vela de un barco, mientras más área tiene, mayor la fuerza de viento en él. Lo mismo sucede con el rótulo. ¿Qué se necesita? Mucha área para que tenga más exposición. Ok, está bien. Más área tiene, mayor es la fuerza de viento. Y tiene mucha incidencia a la altura. No es lo mismo diseñar un rótulo a 3 metros de altura que a 6 metros de altura que a 20 metros de altura, porque la velocidad del viento cambia, por toda la presión del viento. No es lo mismo si está en una colina que está metido a la mitad de la calle. Entonces, la fuerza de viento tiene otro, integración. Hay una integración para la carga de viento. ¿Ok? Pero lo que les digo es porque aquí vienen y el mismo rótulo que medio le piratearon a alguien de 3 metros de altura lo copian para cualquier altura, y entonces viene un ventarrón y se los traga solo. Varió la carga. Y piensan solo en el peso. Es que solo tiene 2 lámparas más, no importa, se larga. Esas son insignificantes. Y aquí vienen las combinaciones sísmicas. Así, la muerta más la viva más la sísmica. Esta es la que domina en casi todas las estructuras. De hecho, después en el capítulo 12, el capítulo sísmico, están las combinaciones sísmicas especiales. Todavía hay otro ajuste a esas cargas. Todavía se incrementan otro poquito más. Y de ahí vienen 2 que sirven para evaluar los efectos del volteo. Que es lo que sucede con un rótulo, con un tanque elevado, con ese tipo de estructuras, ¿verdad? Con ese tipo de estructuras, las fuerzas laterales lo que tratan de hacer es que la estructura se voltee. Por ejemplo, piensen en el tanque elevado. La mayor cantidad de masa está en el centro de gravedad, donde está el agua. La fuerza sísmica es una fuerza inercial, por lo tanto se produce ahí. Esa gran fuerza inercial tiene un gran brazo de momento, que es la altura respecto a la base. Hay un momento de volteo, entonces aquí, que es igual a esa fuerza por su brazo de momento. Lo que se necesita para que esto tenga presión hidráulica es más altura. Más altura, más grande esa fuerza de volteo. ¿Qué impide que esto dé vuelta sobre este punto, sobre el otro? Las cargas sísmicas son reversibles. El peso propio de la estructura. El peso propio de la estructura, pero el brazo y el momento del peso propio respecto a este punto, para hacer momento respecto a esto, es esto. Si este valor es menor que el momento que resiste la estructura, es prácticamente estable. Normalmente no sucede eso.
¿Y qué combinación entra en juego? Pues le dice, el RFD le dice, sí, pues no puedo usar el peso al 100%, tengo que usar el 90%. ¿Por qué? Porque el peso puede estar sobreestimado y esa es fuerza equilibrante. ¿Sí? Aquí sobreestimar el peso no es bueno, es malo, porque estimó más peso y esa es la fuerza que está resistiendo el volteo. Entonces, baja al 90%. De hecho, en la combinación especial todavía baja otro poco más, baja más o menos como a 70 y pico por ciento, 72 por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si este valor es menor a esa fuerza reducida de acuerdo a esa combinación, eso no necesita mayor fuerza para ser estable. Nunca sucede. Entonces, ¿qué necesita uno? Necesita pilotes, y necesita zapatas bien grandes, porque lo que tiene es una fuerza de extracción. Y entonces tiene que tomar en cuenta la capacidad de extracción. Y esa es la que domina. No la carga gravitacional. Esa no domina. Entonces, ahí están todas las combinaciones, pero uno debe encontrar cuál es la que produce la peor condición. Y depende de qué elemento estoy hablando. No es lo mismo la cimentación, que las columnas, que las brezas, que el tanque, que, o sea, cambia, no es la misma. Ahí están todas. Yo tengo que ver cuáles son las peores y esas tengo que aplicar. Nuevamente el concepto, entonces por eso les dije al inicio, el diseño es concepto. Si el concepto es correcto, el diseño es correcto. Si el concepto está equivocado, el chorro de números que saque una computadora es totalmente irrelevante. No hace nada. Se le va a dar un chorro así de papeles. ¿Dónde está eso? ¿Está bien? Está mal. ¿No está el concepto? El diseño es concepto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y eso es lo que está reflejado ahí. Lo mismo sucede con el viento. Pero el viento tiene un capricho adicional, ¿verdad? El viento es función del área del tanque. ¿No? La fuerza del viento es función del área del tanque. Y la peor condición es con el tanque vacío, no con el tanque lleno. Porque con el tanque vacío la masa se reduce, pero el área expuesta al viento no se redujo. Entonces la fuerza del volteo que depende del área es una y la fuerza restitutiva es otra cuando el tanque está vacío. ¿Cómo? Pues cambió. No es el mismo caso así. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar cuál es la peor condición que puede ocurrir, pero lógica, o sea, no la peor que puede ocurrir en esos parámetros catastróficos así reales, ¿no? ¿Qué puede suceder en la realidad? Y esa es la que... Lo mismo sucede con un rótulo, el rótulo lo que le domina es el viento, ¿no? Tanto a sus elementos como a la conexión con el poste, como al poste que el volteo, en fin, ¿no? Entonces hay que medirse. No solo integrando las cargas, sino que jalándolas y llevándolas consigo para ver qué efectos van produciendo y cómo esas cargas las logro llevar de aquí hasta acá. Eso se llama la ruta de la carga. ¿Cómo hago que llegue ahí? Un ejemplo de qué pasa cuando eso no se toma en cuenta. Space Colony. Es un edificio de apartamentos en una zona muy bonita. Ahí tenemos una foto de qué es. Grande. Un sistema estructural de resistencia lateral muy malo, columnas con dimensiones muy pequeñas, poca atención a la transmisión de la carga, a la ruta de la carga, y sucede entonces que empieza a tener agrietamientos, los pasillos se deforman, y un día colapsa una parte. Y eso no es un sismo, peso propio, ni siquiera un escalón, peso propio. La estructura estaba tronando, los pasillos se estaban deformando, había columnas agrietadas, columnas totalmente falladas por la carga de compresión de peso propio, no es sismo. Esto se mide en sismos, no en peso propio. O sea, elementos muy pequeños para cumplir con los requisitos arquitectónicos de que no tengan ni columnas ni nada, bueno, no se puede, no se puede. Por peso propio. El mayor error ahí es no haber seguido la ruta de la carga adecuadamente. Ese es el mayor, todo un informe, lo pueden buscar en internet y van a encontrar un montón de presentaciones al respecto. ¿Vale? Pero es bajo carga gravitacional, eso es una locura. O sea, ¿pero por qué? Por llevar todo, quererse pasar de los códigos, quererse ir al límite de todo. Decir, esas combinaciones son una exageración. Eso no, bajémosle, quitémosle, ahí está. Los códigos tienen razón de estar. En esos códigos hay más de 100 años de experiencia de toda una industria de construcción gigantesca. ¿No? ¿Sí? Entonces hay que aprovecharla y hay que usarla. Eso está pensado en función de economía también. Economía, sí. O sea, no está pensado que la estructura es tan gigantesca que cualquier cosa aguanta. No es cierto. Eso es falso. Eso es falso. Está pensado en función de la economía, pero no tomar en cuenta. Esas cosas lleva a clavos severos. Lo evacuaron antes de que ocurriera el desastre porque la gente se quejaba de que el edificio tronaba y pues miraban pasillos deformados y entonces salió un balcón y el balcón estaba limpio.
nada de cosas de ese tipo. Algo que es bien importante es la deformación. Acuérdense la relación esfuerzo-deformación. Si hay una deformación, hay una fuerza que produce un esfuerzo que está produciendo. La deformación no existe sola, entonces la pregunta es, ¿qué límite o qué estado límite se está excediendo para que esto suceda? Ese es el punto. ¿Ah? ¿Qué está sucediendo en esa estructura? Se está deformando, está avisando que ya no puede soportar más cargas, se está deformando, está perdiendo su habilidad de soportar carga. Eso es lo que está sucediendo, hasta que llega a un límite que no soporta más. Bueno, pues 2 o 3 días antes, no me acuerdo la historia exactamente, la municipalidad tomó la decisión de evacuar el edificio y lo ordenaron a la gente evacuar. No sé, la verdad no, pero fue muy poca. El día antes de la evacuación todavía salieron los del inmobiliario diciendo que el edificio era seguro, que no sé qué, y que no sé cuántos. O sea, de verdad que pese eso en la espalda de uno, o muy poca gente, pero igual y la pérdida material. Y ahí viene el trancazo, ¿va? De regreso, ¿va? Es horrible. Más la cuestión ética, ¿no? Queda uno que mejor de esa, mejor pongo una su carreta chévere, ¿verdad? Porque ¿qué va a hacer? ¿Quién le va a creer? ¡Ah, que es el ingeniero que se le cayó esa cabeza! Pues que ya se murió, profesionalmente está muerto. O sea, eso es complicado. O sea, miren, uno cada vez que hace un diseño pone la cabeza en la guillotina. O sea, así, pone su cabeza en la guillotina. Si lo hacen bien, está bien, y si se lo pasan de largo, se pueden meter en clavos tremendos, tremendos. ¿No? O sea, no es un juego. Aquí juega uno con vidas, aquí juega uno con bienes, o sea, es complicado, no es simple, ¿verdad? Y en nuestro medio estamos muy dados a, ahí está, ahí aguanta, ahí se queda. A mí cabal me acaba de caer en las manos ahorita un tanque ahí, que ya lo hicieron, ya lo construyeron y me mandan los planos para que les haga la memoria de cálculo. Uno lo haga desde las carretas, es decir, la memoria de cálculo es el resultado del diseño, y el resultado del diseño vienen los planos, no estaba malo. Malo, inventado, mal inventado. Un tanque de agua. Pero ya está construido. ¿Qué hago? No sirve. No resiste nada, no resiste los volteos, no resiste las columnas, no resiste las veces, nada, todo está malo. Todo, y ya está hecho. Ya está hecho, le digo, es su problema. Para buscarse a quién fue que le dijo que lo hiciera, inventándose, porque solo lo malcopiaron de algún diseño que le copió a otro, o sea, el copy-paste no funciona. ¿No? Entonces, ojo, se juega uno de todo. Ay, por la voz así cae y dice, ay, si no te da pena, no, no se va a caer. Tan malo y malo, bien malo. O sea, pues tan malo, apenas, no, malo, así, algo, de verdad, gradualmente, malo. Eso se va a caer. Va a ocurrir un mediosismo en los que han ocurrido en San Marcos, que no son severos, se va a caer. ¿Y cuánto le invirtieron a esa cosa? $1 millón de pesos más, lo que se han clavado, más. No es juguete. Entonces, por eso, uno insiste y usted va a decir, ¿cómo es eso que puse tal cosa y me la puso mala? Piensen, ahorita no lo piensan, pero piensen en un momento, se están jugando uno, su cabeza, y dos, la cabeza de otras personas. O sea, uno tiene vidas en juego, no es broma, uno tiene vidas en juego. Entonces, para eso sirven los códigos. O sea, la función del código, la función básica es salvaguardar la vida. Así que es número 1. La vida de las personas va por delante de todo. Eso es lo primero, ¿no? De ahí, pues, por supuesto, dentro de ese principio, entonces, encontrar la estructura más económica, con los elementos más económicos. Ese es el tema. Y sobre eso nos vamos a estar enfocando constantemente, ¿verdad? Pero el punto es que el colapso estructural no es aceptable. Y la estructura no necesariamente tiene que colapsar para dejar de ser útil. Si los estados límites de servicio ya no son adecuados, la estructura se vuelve inoperante. Entonces ya no se puede usar, ¿no? ¿Sí? Cae entonces en desgracia, no se puede seguir usando porque vibra, porque se deforma, porque qué sé yo, se le quiebran los vidrios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Okay? ¿Ah? Entonces, por eso son los límites de resistencia y su función es esa. Entonces, nunca se debe llevar, aparece mucha gente que dice, no, pero esa es la teoría, la realidad no va a ir, realmente estas cosas que son. Ingeniería, la teoría y la práctica van de la mano. La teoría sale de la práctica, es decir, ¿de dónde salen estas ecuaciones tan enredadas? Pues de la práctica, de ensayos, ¿va? De hacer mediciones de carga como la que ven aquí, ¿va? Y aplicar factores de confiabilidad estadística, ¿va? Con factores de dispersión y decir esto es aceptable, esto es inaceptable. De ahí sale, o sea, la teoría no sale desde que alguien se la inventó así.
O sea, tiene un valor real. Entonces, tomen los códigos como lo que son, o sea, son una guía excelente. El caso de Chile, del terremoto del 2010, es también así. En Chile la cantidad de edificios dañados es bien poca y colapsados es bajísima, o sea, casi nula. O sea, es muy baja. Y edificios grandes, sin embargo, hay colapsos de estructuras. Y el mayor clavo se debe a que ellos adoptan ACI, o sea, ellos usan ACI, pero no adoptaron el ACI 2008 completo, sino que se quedaron con el 2005. El ACI va en un periodo 333, ¿verdad? Y hay una parte de ductilidad en muros que específicamente no la adoptaron. Ya no, pues es un chorro de refuerzo que encarece las estructuras. No la adoptaron. Y ahí están concentrados los problemas que se encontraron específicamente en eso. Entonces, los códigos no son una invención de alguien solo para complicar la vida, sino que tienen una función real, práctica, ¿no? O sea, no están hechos para eso, ¿no? ¿Okay? Entonces, viendo en el orden de diseño, ¿verdad? En cualquier proceso de diseño, no importa si es un edificio, es un tanque, es una torre, es una cisterna, una casa, siempre lo que tiene que tener primero son las cargas, ¿no? Lo primero que va a hacer son las cargas, va a integrar las cargas, va a determinar qué cargas tiene que soportar esta estructura. Y entonces las cargas, dijimos que vienen en dos grupos, que son las gravitacionales y las laterales. Las gravitacionales básicamente es muerta y vida, ¿no? Las laterales son sismo en nuestro medio, ¿no? Uno empieza por las gravitacionales, y de hecho, en las estructuras de acero hay dos, de todas las estructuras hay dos sistemas de resistencia: un sistema de resistencia para cargas gravitacionales y un sistema de resistencia para cargas laterales. Todas las estructuras lo deben tener. En las estructuras de concreto reforzado como esta, esos dos sistemas están en un mismo elemento. Los marcos que están ustedes sirven para resistir las cargas gravitacionales y las cargas laterales. Eso es válido, eso no está mal, eso es correcto, así debe ser. En las estructuras de acero se obtiene una gran ventaja al separar esos dos sistemas. Entonces, una parte, ciertos elementos de la estructura son únicamente gravitacionales, mientras hay otros específicos que son para la resistencia lateral. Y así es como se logra la mejor economía en la estructura de acero. El switch de diseño entre acero y concreto es totalmente distinto. Lo que se hace en uno no se hace en el otro. O sea, cambia la mentalidad. No es de hacer lo mismo que hago en concreto, lo hago en acero. No. Entonces, con mayor razón, ¿verdad?, conviene mucho tener siempre el diseño de los elementos. Primero, esta fuerza es básicamente inercial, por lo tanto depende de la masa de la estructura. Entonces, conocer las cargas gravitacionales es esencial para poder conocer las cargas sísmicas. Entonces uno empieza por las cargas gravitacionales. El proceso de diseño es el que vamos a seguir en este curso. O sea, así debe hacerse, ¿verdad? ¿Okay? La carga de viento no, la carga de viento depende del área expuesta. Esa no depende de la masa de la estructura. Esa se puede integrar después de estas y ya puede uno ir haciendo, avanzando en su diseño. Entonces el proceso es primero gravitacional y después lateral. ¿Ok? Vale. A todos les voy a asignar a grupos, eso vamos a hacer en un momento. Proyectos. Sus proyectos van a ser similares como lo que están viendo acá. Este es el modelo que yo les voy a ir resolviendo acá en clase. Son edificios de 3, 4 niveles, nada gigantesco. El proceso es el mismo, lo único es que lleva más trabajo, lleva más, hacerlo más grande, pero el proceso es el mismo. Ahorita vamos a quedarnos en la parte gravitacional, ahorita en este semestre. En el siguiente vamos a entrar en la parte sísmica, vamos a diseñar condiciones y después vamos a introducirnos en la parte sísmica. Digo introducirnos porque es sumamente completo y complejo, o sea, el tema sísmico no es un tema que se mide en 1, 2, 3 semestres, ¿verdad? Eso lleva mucho más trabajo, pero vamos a ver suficiente para que entiendan de qué se trata, para que vean cuál es el alcance de eso y a dónde hay que llegar, ¿no? Ok, bueno. Este, por ejemplo, es un edificio muy parecido al que les puse ahí en aquella presentación. Es un edificio de 3 niveles, no va a ser de 4 para que sea un poquito más interesante, con muros de esos de picto y ventanas en el interior, habitaciones de tabla y eso adentro, y uso, pues en este caso, son oficinas. Ustedes van a recibir un brochure donde hay una descripción de sus proyectos. Lean. Ahí van a entender de para qué es, qué cargas usaron ahí, por qué. Ustedes van a integrar las suyas, algunas estarán bien con lo que ellos hagan, otras vamos a hacer algo diferente. Hay que hacer. Entonces, lo primero,
Eso es lo que uno pudiera recibir de entrada, es decir, la arquitectura inicial de cualquier edificación, ¿no? Eso es lo que quiere el arquitecto. ¿Qué quiere? Quiere espacios libres grandes, ¿no? No quiere un bosque de columnas ahí, quiere espacios libres grandes, y aquí tiene ubicados sus servicios, ¿no? Escaleras, elevadores, hay otro módulo de gradas, ¿no? Y todo lo más lo quiere lo más libre posible. Bueno, entonces ahí viene la primera pregunta, que dice, ¿cada cuánto puedo poner yo las columnas, o más bien, a cada cuánto puedo poner los ejes estructurales? Voy ubicando los elementos de potencia gravitacional y lateral. En acero, las luces que se pueden manejar fácilmente andan en el orden de 30, 45, 50 pies, o sea, de 10 a 15 metros. ¿Suena bien? En concreto no, en concreto de 8 a 10, 12 metros máximo, ¿no? En concreto pesa mucho, el acero pesa menos, y más. Aquí, por ejemplo, hay una modulación de 30 pies en una dirección, 3 luces de 30 pies, 3 luces de 36, es perfecta, no tiene que ser simétrica, puede variar, de hecho es raro que encuentres algo así tan simétricamente colocado, ¿vale? No es común que así sea, ¿no? Entonces lo primero es eso, ¿verdad? Pero las luces económicas en acero andan en ese orden. Mucho depende del sistema de resistencia lateral, ¿no? Gravitacionalmente, luces de 30, 40 pies van a funcionar bien, pero tengo que tener sistema específico para las cargas laterales. En este caso, las cargas laterales se analizan como que si se vieran en la estructura respecto de sus ejes ortogonales y no de una forma simultánea. Eso es una suposición, no es real, ¿verdad? Si viniera una onda sísmica, viene con cualquier ángulo respecto a ese edificio. No viene en el eje, hizo el eje y viene nada por el estilo. La onda sísmica viene en cualquier ángulo. Sin embargo, está demostrado que las estructuras que tienen ejes ortogonales, que son simétricas en su distribución de ejes, masa, se comportan bien y se pueden diseñar bien, como que si la carga sísmica actuara solo en esta dirección y después como que se actuara solo en esta dirección, y eso es válido. Si la estructura es de una forma irregular, caprichosa, con la masa en otro lado, ese principio no es válido y la metodología de análisis sísmico es totalmente diferente. Okay. Pero está eso mismo. Entonces, yo tengo dos ejes ortogonales, el eje X y el eje Y. Entonces tengo que tener de entrada dos sistemas de resistencia lateral. La ubicación de los sistemas de resistencia lateral es bien importante. No es cualquier lado de donde sea. Yo tengo que resistir una carga lateral específica, pero esa carga es función de la masa. Y la masa está más o menos uniformemente distribuida en el área del piso, ¿verdad? Ustedes tienen ahí el nivel y tienen una determinada masa, ¿verdad? Que tiene un centro de masas. La fuerza inercial que se produce aquí es masa por aceleración, ¿verdad? Ok. ¿Y dónde se aplica? En el centro de masa de la estructura. Yo tengo que resistir esa fuerza. Y esa fuerza la voy a resistir con elementos que pueden ser marcos resistentes a momento, ¿verdad? Como este. Que pueden ser especiales intermedios, marcos embrezados, que pueden ser concéntricos o excéntricos, muros. En acero hay muros de acero, un sistema de muros de acero. Eso. Bien. Yo voy a venir y decir, bueno, ¿dónde voy a resistir la fuerza? Bueno, si aquí se produce, ahí la voy a resistir. Y tengo entonces mis elementos de resistencia lateral donde está el centro de masa. Eso no es de todo lógico porque el centro de masa no depende solo del peso propio, sino que también de la distribución de la carga viva. Y la carga muerta no es uniforme, perfecta, sino que varía, y entonces si varía mi centro de masa y yo tengo mi resistencia en ese punto, no funciona. Normalmente lo que necesito es colocar sistemas de resistencia lateral en algunos ejes, ¿verdad? Voy a pensar, ahorita voy a decir 3 o 4, los que sean necesarios. No en todos. La economía en acero se logra concentrando los sistemas de resistencia lateral en cierto eje. Todos los ejes estructurales de resistencia lateral son carísimos. Los principios de diseño de los elementos hacen que sean altísimos. ¿Okay? ¿Qué voy a buscar? Este sistema tiene una rigidez y como tal tiene un centro de rigidez. O sea, yo puedo sacar, como saco el centro de masa, puedo sacar un punto donde está concentrada la rigidez. Entonces miren qué pasa. Las fuerzas inerciales se producen en el centro de masa, pero se resisten en el centro de rigidez. Es totalmente ilógico pensar que ambos coinciden.
el centro de masa y el centro de rigidez, siempre están desplazados. De hecho, el código obliga a desplazarlos cierta cantidad. Esto se conoce como cantidad. Tengo una fuerza con una excentricidad. ¿Qué tengo aquí? Una fuerza y un momento torsional debido a la carga sísmica. La carga sísmica entonces introduce torsión en las estructuras. Siempre, siempre. ¿Dónde debo colocar mis elementos de resistencia lateral para resistir torsión? Lo más lejos del centro de masa. ¿No? Ustedes piensan en las formas geométricas, es en un círculo. ¿No? ¿Dónde se producen los esfuerzos torsionales máximos? En el perímetro. Entonces, ¿dónde producen el mejor efecto los elementos de resistencia lateral? En los extremos. En el caso de los elementos rectangulares o cuadrados, no es tan perfecto como es. Un momento torsional produce sus efectos máximos en el centro, no en los extremos. Eso es pura mecánica de materiales. Está en el libro de resistencia de materiales. ¿No? Entonces, ¿dónde son mejores esos sistemas de resistencia lateral? Más o menos en los tramos centrales, en los extremos de la edificación, en ambas direcciones. Muchas veces viene la gente que dice, no, yo quisiera que solo aquí estuviera eso y lo demás estuviera libre. Sí, pero ahí voy a tener una excentricidad grandísima en el centro de masa, en el centro de rigidez, con una torsión gigantesca. La torsión bota las estructuras, de hecho hay un límite aceptable de torsión, a veces es cierto, porque es masivo para las estructuras. Funciona. Entonces, para resistir mi carga sísmica en esta dirección, ¿cuál es el mejor lugar? Pues aquí y aquí, ¿ah? En el centro, en los extremos. Si ahí tengo mis sistemas de resistencia lateral, eso funciona perfectamente. Ahí es donde tienen el mejor plazo de momento para resistir la torsión que produce el sismo. Por otro lado, en esta dirección y en esta dirección, cuando el sismo va aquí, pues igual, ¿no? Aquí al centro y aquí al centro serían los mejores lugares para resistir esa fuerza lateral. ¿Ok? Aquí, de entrada, voy a usar dos sistemas de resistencia lateral, solo porque en el siguiente curso se los voy a ilustrar. Pero el principio, o por lo menos la recomendación de ISC es, en el orden de prioridad, los sistemas embrazados son los más económicos de todos. Todo lo que dice la ISC es, si puede embrazar, embrace. Use sistemas de marcos con brazas como sistema de resistencia lateral y ese va a ser el más económico de todos. Y no siempre se puede. Por ejemplo, aquí, las brazas pueden quedar bien y puede ser que no se objecionen porque no hay ninguna vista ni nada. Sin embargo, aquí, esos elementos puede ser que no sean agradables si no los quieran, no los puedo usar. Entonces hay consideraciones arquitectónicas ahí involucradas. Las brezas existen de dos tipos, existen las brezas concéntricas. Concéntricas quiere decir que los ejes de las brezas de las vigas y las columnas, por ejemplo. Ustedes miran esto así, crucetas que a veces se llaman. Entonces el nombre común. Esas son brezas concéntricas. El sistema de brezas concéntricas es el más económico. Existe otro sistema que se llama brezas excéntricas. Muy buenos. Hay una excentricidad aquí a propósito que sirve para disipar energía, todo un principio. Esas son muy buenas, pero son más caras que aquellas. Es decir, el sistema va a ser más pesado. Pero se prefiere si hay que dejar aberturas determinadas para ventanas y no sé qué, y aquel no se podía hacer. No tiene ninguna cosa. Y después vienen los sistemas de marcos resistentes a momento, que es como el que están viendo aquí ahorita, formados por vigas y columnas que no hay elementos intermedios. Ese de esos es el más caro, es mucho, mucho más caro. El sistema de marcos a momento es el menos eficiente, es muy útil, pero es poco eficiente, lo domina mucho la rigidez, no la resistencia. La rigidez lateral, que en este caso es la batería, eso lo domina. Entonces, en orden de economía, esto es lo mejor, esto es una opción, y debido a los sistemas con muros de placa de corte, aquí no hay ninguno, se han desarrollado muy pocos, ¿no? En vez de tener un muro, es un muro de acero, y funciona, ¿no? Y aquí dice todo más. Pero eso obstaculiza totalmente la vista, eso no lo puedo tener en los lados, ¿verdad? Eso no pudiera existir ahí, ¿verdad? Bueno, entonces para usar cualquiera de esos sistemas, solo en principio,
voy a poner marcos centralizados aquí y acá para resistir el sismo en esta dirección, y voy a hacer que todo este eje y todo este eje sean marcos resistentes a momentos. ¿Por qué digo eso? Porque por ahí va a empezar a funcionar después el comportamiento gravitacional de la estructura. La ventaja de eso es que todo lo demás que está aquí en medio no participa en la resistencia lateral. Es gravitacional, sus cargas son menores, se diseña de una sola vez, que es lo que vamos a ir haciendo durante el curso. No necesita ningún programa sofisticado para diseñarlo, porque todas las estructuras son estáticamente determinadas. No necesita ni siquiera un software complejo para hacerlo, solo un criterio para hacerlo. Y listo. Entonces, nos vamos a enfocar en esa parte. ¿Qué vamos a tener en esta parte? Bueno, que vamos a tener columnas gravitacionales, vamos a tener vigas que coinciden con estos ejes, que son vigas gravitacionales, y vamos a tener que poner unas vigas intermedias. ¿Se fijaron en las fotos que les puse el otro día? Que el metal deck, la losa de concreto, necesita una serie de vigas para ser apoyada, ¿no? El sistema de losa que se usa en acero es este metal deck. Una losa metálica, es una lámina metálica que lleva concreto encima y lleva refuerzo. Y entonces esa lámina es parte del refuerzo de la losa, no está solo por decoración, tiene su función. Y esa lámina hay que apoyarla a cada cierta distancia entre vigas. Estas son las vigas secundarias. Esa lámina, sus espaciamientos fonómicos, andan entre el rango de 8 a 10 pies. Sí, correcto. Funciona para sostener el concreto. Y funciona como refuerzo positivo, o sea, funciona como formaleta durante el proceso de construcción y funciona como acero de refuerzo al momento positivo durante el... Las vigas secundarias están certificadas una vez que... No, porque la losa de concreto, eso vamos a ser lo primero que vamos a aprender a hacer, se diseña para ese espaciamiento. Si el espaciamiento más grande no funciona, ¿no? El espaciamiento óptimo de estas vigas anda en el rango de 8 a 12 pies. 244 a 360 metros. Ideal 10 pies, 8 10 pies, funciona bien. ¿Qué pasa? Vengo yo y pongo la viga aquí enseguida. ¡Y! El chorro de vigas. La losa no está trabajando, no está haciendo nada. Está incrementando el peso de la estructura, pero no está llegando a su capacidad óptima. Pongo las vigas muy separadas, que es lo que usted está diciendo. La losa sufre. Porque entonces los momentos negativos se vuelven demasiado grandes, entonces empieza a pedir más pedazo, más refuerzo y se vuelve más pesado. Entonces el rango económico para este sistema es de 8 a 10. No quiere decir que no se pueda hacer en otros rangos, sí se puede, pero tiene sus consecuencias. A veces hay que hacerlo, por alguna condición específica, sí se puede, pero como les repito, tiene una consecuencia. ¿Por qué les digo eso? Porque es lo primero que tenemos que ver aquí. Porque para poder diseñar la losa tengo que decir, ¿dónde voy a poner las vigas secundarias? ¿Dónde voy a poner las vigas principales? De aquí viene entonces de aquí. Hay dos opciones. Bueno, primero, ya definí que en 30 a 36 pies es una separación adecuada para mi estructura. Entonces yo aquí voy a tener entre estas columnas vigas principales. Esas son vigas que van a soportar a otras vigas, similares a las que ven en ese dibujo que soportan a otras vigas. Todo esto son vigas principales, todo esto. El metal deck es un sistema de losa que solo funciona en sentidos, ¿no? Losa funcional. ¿Qué quiere decir eso? Las losas pueden funcionar y transmitir su carga en ambas direcciones, como una losa maciza, o puede ser en una sola dirección. En este caso, debido a su forma, el metal deck es una lámina de esta forma. La rigidez de la lámina está en esta dirección. En esta dirección no tiene ninguna rigidez. Usted puede agarrar la lámina y doblarla. De hecho, no sé si han visto que a veces llevan una o dos láminas así en un picote y la llevan así dobladas y amarradas, ¿no? En esta dirección perpendicular a donde tiene las flautas, esto, ¿ah? No tiene ninguna rigidez. Entonces, su sistema de transmisión de carga es solo en este sentido. Ese sentido que están viendo en las fotos. O sea, tiene dirección de colocación. ¿Ah? Si la pongo en la otra, aquí la pongo en este sentido, ¿ah? Porque va a transmitir la carga de aquí, para acá, para acá, para acá, para acá. Odios en esto.
Si lo pongo en otra dirección, estas vigas no están haciendo nada, porque la losa trabaja en esta dirección y no tiene apoyos intermedios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Okay? Va. Entonces lo primero que debo pensar es, yo tengo aquí 30 por 36 pies. ¿Ah? Puedo poner las vigas secundarias en dos direcciones. Puede ser que mis vigas secundarias vayan de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Opción A. O puede ser que yo venga y las ponga en este sentido. Como recomendación, no hay que estar cambiando la dirección del metal deck en cada uno de estos paneles. Escogen lo más crítico. ¿Cuál es mejor? Uno normalmente pensaría, bueno, si voy a poner una viga de aquí para acá, donde tiene menos luz, la viga es más económica. Aquí la luz es de 30 pies y allá la luz es de 36 pies, pues es económico. El acero resiste mucho, en concreto sí. En acero la luz más económica es la luz larga. La diferencia de peso entre esta viga y esta viga va a ser pequeña. Y aquí voy a tener entonces menos elementos que acá, menos conexiones y por lo tanto una estructura más económica, aunque esa viga sea un poco más pesada que la otra. ¿Okay? Entonces la luz larga va a ser la mejor para la viga de acero, la viga secundaria. Entonces yo las voy a colocar en la luz de 30 pies. Ahí es donde va a funcionar mejor. Es turcoso. El acero no es como cualquier otro material. Fíjense, aquí está a 30 pies. En realidad necesito, les dije que el metal deck va en el rango de 8 a 10 pies. Si fueran 10 pies, son 3 espacios, ¿verdad? 10, 20, 30. O sea, lo que necesito son 2 vigas en este sentido. Si fuera en otra dirección, serían 9, ¿verdad? 9 pies lo más cercano. 9 por 4, ¿verdad? 2, 3, 4 era lo que les decía, para llegar a 36 pies. Si yo las pongo en esta dirección, pongo más elementos. Pongo una viga más por panel, este tiene solo 4 niveles. Y si tiene 10, ya. Encarecí la estructura sin darle nada más a cambio. Solo la hice más cara. Y yo mejor, nada. Solo mi decisión incorrecta hizo que la estructura fuera más cara. Eso es todo. Imagínense. Así es. Bueno, entonces las voy a poner en la luz larga. ¿Verdad? En la luz larga, las voy a poner en este sentido. ¿Verdad? Aquí voy a poner mis vigas secundarias. Así en todo. Aquí está muy fácil porque todos los paneles son iguales. Lo que pasa es que hay que tratar esto de ahí, hay que hacer algo diferente con los vacíos y todo. Ahorita vamos a preocupar de esto. También. ¿Por qué hago eso? Porque lo primero que tengo que definir es la dirección y la luz máxima que va a tener ese metal deck. ¿Por qué? Porque el metal deck al final es una viga. Es una viga simplemente apoyada. El metal deck viene de aquí para acá. No tiene que ser continuo, la lámina se puede interrumpir sobre los apoyos, pero va a ir de aquí para acá. Y el modelo matemático de eso es una viga con un montón de apoyos, ¿no? Continua. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 claros. Eso es lo que tengo ahí. ¿Ah? ¿Sí? Se puede usar una losa maciza, pero entonces tiene que usar formaleta. Y ahí está perdiendo tiempo, porque entonces tiene tiempo encofrado, desencofrado, más que el peso de la losa maciza es mayor. Entonces el sistema más económico es el metal deck, porque la lámina sirve como formaleta, ahí se queda. No tiene tiempo de desencofrado, no tiene que apuntalar. Entonces se cambió a losa maciza, solo hizo más lento su proceso y más caro. Y no mejoró. La otra, hay un sistema de planchas prefabricadas que van a aparecer en los modelos de algunos de ustedes. En nuestro medio no muy se usa. Se conoce como Spangler, que son planchas prefabricadas de concreto prepensado, ¿no? Y esas se van colocando sobre las vigas y sobre estas se funde un topping de concreto. Esa es otra opción, ¿no? Que se usa y entonces ahí sí se eliminan muchas vigas secundarias porque esto soporta luces grandes, ¿sí? Para luces grandes, ¿no? La otra es usar un sistema de vigas T reforzadas también. Eso sirve para lograr estas luces sin ningún apoyo intermedio, pero no necesariamente son la mejor opción, ¿no? Generalmente la opción del metal deck con su losa concreto va a ser generalmente la mejor para este tipo de sistemas estructurales, ¿no? No, esa oscilación.
Sí, aquí cambia, cambia. Entonces, esto va a ser muy práctico. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque lo primero que vamos a diseñar es el metal deck. Y para diseñar no el metal deck, la losa. Y para diseñar la losa, ¿qué tenemos que tener? Las cargas. Después las combinaciones. Y después vienen los efectos. O sea, ¿qué efectos produce? Y miren esto. Es una lámina que está apoyada en un montón de continuos. Y esa va a estar sometida a una carga uniformemente distribuida. La carga por unidad de área, ¿no? Yo la puedo reducir a una franja de diseño. Metal deck, sus propiedades se repiten cada pie exactamente. La franja de diseño normalmente es de un pie. Todas sus propiedades se repiten en cada pie. Son los mismos, exactamente. Entonces una viga simplemente apoyada, ¿no? Que su diagrama de momentos es de esta forma. Esa es estáticamente indeterminada. Pero ahí viene entonces otra cuestión. No necesito hacer un análisis riguroso de esa viga para determinar con una precisión milimétrica los momentos y los cortantes, siempre y cuando las luces sean simétricas. Si nos vamos al manual de acero, a la 13ª edición, aquí donde está la parte 3, elementos sometidos a flexión, al final de esa parte hay unas tablas, que hay una que se llama fórmulas para vigas continuas. Hay otro programa. Esta cortantes, momentos y deflexiones para un montón de sistemas de vigas simplemente apoyadas o encontradas o con las condiciones de carga, pero a esta también, que son para vigas continuas, de 2, 3, 4 claros, lo que ustedes quieran. Si la viga tiene más de 3 claros, los momentos y los cortantes y las deflexiones son lo que varía es una miseria, no varía en nada para efectos prácticos. Entonces tener una viga de 3 claros, de 4 claros, de 5 claros, de 6 claros como la que tenía, es lo mismo. Entonces yo puedo usar las tablas para tener los momentos máximos. Ahí está, una viga de 3 claros, todos los claros están cargados, ¿no? ¿Sí? Con una carga uniformemente distribuida, todos tienen la misma luz. Si la luz varía mucho entre ellos, eso ya se deja de ser tiempo. Pero si la luz tiene una variación de un 10%, totalmente válido. Aquí la luz es simétrica porque todas las vigas secundarias se colocan al mismo espaciamiento. O sea, se busca que la luz sea la misma. Ese es el objetivo. ¿Va? Entonces miren esto. Momento máximo se produce, momento máximo negativo en el primer tramo, 0.1 de omega L cuadrado. Omega la carga uniformemente distribuida y es la luz. De ahí, en el tramo extremo va a ser lo mismo. Momento máximo positivo ocurre en el primer tramo, aquí no hay momento negativo, esto es simplemente apoyado. 0.08 de omega L cuadrado. Tengo momento máximo positivo, momento máximo negativo, cortante y deflexión máxima. ¿Ven? Yo tengo que diseñar la losa para las dos condiciones. Que resista momentos, resista cortante, y que las deflexiones se las dos cosas. En la losa lo que normalmente domina es la capacidad flexionante. La capacidad cortante es claro que sea crítica. ¿Por qué? Acuérdense que el diagrama de momento, ¿qué es? El área del diagrama de corte. ¿Están relacionados o no con el otro? Si yo tengo de repente una carga puntual grande aquí, ¿aumenta el cortante? Sí, pero aumenta el momento. Mucho más que el cortante. Y el momento que dominado. La única forma en que el cortante aumenta sin que el momento aumente es que haya una carga muy cerca del extremo, que sea muy grande. Eso es bien raro. O sea, no son condiciones. Puede suceder. Son condiciones muy específicas. Pero es raro que suceda. Entonces, normalmente en una losa, no quiere decir que no se chequee el corte, se diseña por flexión, se revisa el cortante y se revisan las deflexiones. Hay que chequearlo todo. Todo tiene que estar libre. El que domina es este. El que domina es el momento flexionante, la flexión. Y el que domina es el momento negativo, porque siempre es mayor que el positivo. Entonces, miren esto. Este es el diagrama de momentos. El metal deck está abajo y el concreto está arriba. Para el momento positivo, la lámina está del lado de la tensión y el concreto está del lado de la compresión. Eso es perfecto. ¿Va? Entonces la lámina es el acero del esfuerzo. La lámina resiste la tensión producida por el momento positivo.
Por eso se usa como parte del refuerzo. En los apoyos, la lámina no está haciendo nada, porque tiene la lámina aquí abajo y la tensión está arriba. En los apoyos necesitan refuerzo, tercero, más. ¿Ah? Porque los bastones son los que le van a dar la continuidad a ese sistema y los que van a absorber ese movimiento. ¿Ah? Simple. ¿Ah? Entonces, primero voy a ver qué metal deck selecciono para poder resistir el momento positivo y después voy a diseñar los bastones para el momento negativo. Un error muy común en nuestro medio es que no le ponen bastones a este tipo de cosas. Si ustedes no le ponen bastones, no importa que la lámina sea, por ahí es que la lámina es continua. Sí, pero la lámina es continua y el acero está donde no se requiere. Está en el lado opuesto donde lo necesitan. Está al lado de la compresión, no de la tensión. Entonces, ¿qué está haciendo? Nada, nada. ¿No? La lámina aquí abajo no está haciendo nada, necesitan los bastones arriba. Si ustedes no le ponen bastones, convierten esa losa en una serie de losas simplemente soportadas. Convirtieron eso en esto, con un momento máximo de omega L cuadrado sobre 8. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí no hay quien resista ese momento. Si no hay quien resista, el concreto se agrieta a una carga bien baja, la capacidad de tensión del concreto es sumamente baja, 10% de su capacidad de compresión y es una falla abrupta, no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, rápidamente el concreto se agrieta, no resiste nada, entonces todo el momento máximo se debe resistir acá, y entonces en vez de tener una losa continua, lo que tienen es un montón de tramos de losa simplemente apoyados, y esto no es más económico que aquello. Lo que pasa aquí es que ese momento máximo se está distribuyendo entre esos dos puntos. De aquí para acá existe el momento de omega L cuadrado sobre 8. Cuando ustedes hacen continua la losa, lo que están haciendo es distribuyendo ese momento y pasándole algo al extremo. Y entonces necesitan una sección más pequeña. El momento estático se distribuye. Eso es lo que están haciendo al hacerla continua. Al hacerla continua la están haciendo más económica. Si la hacen así, y va a tener un montón de grietas. Entonces, ¿por qué se agrietan todos los apoyos? Porque no tiene bastones. Entonces, como no tiene bastones, ahí se rompe, ahí se flexiona. ¿Y qué se puede hacer? Nada. Cierra la grieta con el epóxico y se abre la puerta. Sí, claro, si el momento sigue existiendo, causa de efecto. ¿Ah? Hay una grieta, hay una deformación. ¿Quién produce esa deformación? Este momento, la fuerza de tensión acá. Si no hay quien la resista, se rompe. Eso es lo que hay que ver siempre. Entonces, el diseño de metal deck va a ser lo más simple, porque primero vamos a integrar la carga por unidad de área. Esa carga de unidad de área multiplicada por el ancho tributario, que es un pie, se convierte en una carga uniformemente distribuida. Y entonces, ya tenemos los momentos máximos, los cortantes máximos, vamos a seleccionar un metal deck. Para eso hay dos caminos. Este es el código que gobierna a las losas opuestas, es el SDI. El SDI es el código base de ANSI. Aquí está la norma, aquí está qué norma de cumplir los materiales, que se usa, en fin, léanla, ¿no? Los espesores, ¿no? Pero también están las ecuaciones de diseño, ¿no? Aquí están las ecuaciones de diseño, ¿cuánto es el momento máximo que resiste eso en acción compuesta? Pero es sumamente complejo, porque estas no son secciones que funcionan elásticamente, sino que funcionan elásticamente. Entonces, esta es la base teórica, y aquí está. Sin embargo, el SDI produce estos manuales. Ese lo puedes conseguir con sus compañeros. Este es un manual del SDI. Aquí lo que está es tabulado todas las capacidades del metal deck, y me voy a ir a una tabla específica. Hay de varios tipos. Uno tiene la obligación de ver qué es lo que mejor se consigue. En nuestro medio, el que más cercano se consigue es este de 2 pulgadas de teralte, es el 2x12, y de 2 pulgadas de teralte de la lámina. Esa es la forma exacta de la lámina, si es en realidad, con esas curvas, con esos dobleces, ¿verdad? Estos que tienen a lo largo sirven para darle adherencia con el concreto, para que funcione con un concreto, ¿verdad? Cuando uno habla del peralte de la losa, habla del peralte de la lámina más el concreto que tiene aquí encima. Entonces, si yo digo es una losa de 5 pulgadas, quiere decir que si tiene una lámina de 2, hay 3 pulgadas aquí encima. ¿Okay? Así es como se maneja. Y todas las propiedades se repiten a cada pie, de aquí 12 pulgadas a cada pie. Y aquí aparecen dos series de propiedades. Las propiedades puramente de la lámina y las propiedades de la sección compuesta.
Las propiedades puramente de la lámina les sirven a ustedes para revisar que lo que están poniendo cumpla con estos límites. Pero no pueden diseñar directamente con estas porque el comportamiento de la lámina es inelástico. Entonces el módulo de sección no funciona solo. Para eso entonces, era esta. El Metal Deck tiene varios calibres, de 16 a 22. Mientras más grande es el número, más delgada es la lámina. En el otro documento está el espesor de los calibres, ¿verdad? En este SDI, ¿va? Si lo quieren ver a qué equivale cada uno de ellos, aquí está, aquí hay una tabla donde están cuál es el calibre y cuáles son los espesores con los que debe de cumplir. En nuestro medio a veces hay calibre 24 y 26. Para estas losas que tienen una función estructural, el más delgado que se usa es de 24, no, 26, es una lámina. ¿No? Esas no sirven para eso. Las mira uno en el medio. No, hombre, necesitamos de 26, es más barata. Sí, pero eso no. Eso es para hacer baterías de rayo bajo o algo así. Para eso. 22 lo más liviano. Conforme sube el calibre va a subir su capacidad flexional. Y aquí viene el peralte de la losa. El menor peralte es 4 pulgadas y media. Porque tiene 2 aquí y lo mínimo que puede tener de concreto son 2,5. Esa es una regulación de aceite de eso. ¿No? Entonces 4,5 es el peralte mínimo que puede tener la losa. Y de ahí va subiendo cada media pulgada, 5, 5,4, 5,5, 6 y así hasta llegar a 7,5. Lo normal es que las losas anden en el peralte mínimo. 4,5, 5 pulgadas es lo mejor. Si les está pidiendo más de 5 pulgadas, es decir, si no resiste, reduzcan el espaciamiento de los secundarios, es decir, que están muy separados y entonces la losa hace pesada. El problema de que la losa sea pesada es que la mayor cantidad de masa de la estructura está en la losa y al aumentar el peso de la losa, lo que aumentan es la carga sísmica y con eso todo se les va al techo. Entonces, peso hay que mantenerlo hasta posible. Aquí está cuánto pesa esa losa en libras pie cuadrado. Ese es concreto más el Metal Deck. Entonces, si yo escojo una losa de calibre 22, de 2 pulgadas de peralte, con 4,5, pesa 42 libras pie cuadrado. ¿Sí? Una losa maciza de 6 pulgadas de concreto pesa 75 libras pie cuadrado. Esto es más liviano, mucho más liviano. ¿Verdad? Ok, entonces cuando yo tengo que integrar mi carga muerta y necesito el peso propio de la losa, de entrada me puedo ir a estas tablas. Porque ya sé que fácilmente va a andar entre 42, 48, puedo asumir si quieren 48, diseño, vino que se baja, lo bajo, el diseño es iterativo, ¿verdad? Ok, pero ya tengo un parámetro de salida, ¿verdad? Ya tengo de qué partir. ¿Qué más hay aquí? Esta es la capacidad flexionante a momento positivo de la sección compuesta, en kips pulgada. Entonces, ¿qué necesito conocer yo para diseñar la losa? Pues cuánto es el momento máximo positivo, ¿verdad? ¿Y ese de dónde sale? De aquí, ¿verdad? Mi momento máximo positivo es esto. Tengo cargas, calculo efectos, ¿verdad? Selecciono una losa y veo cuánto resiste el momento positivo. Si resiste, no resiste. Meto la losa. ¿Qué hago? Para el momento negativo, eso, ustedes están viendo concreto hasta ahorita, ¿verdad? Ahí hay que diseñarlo como una viga. Ahí las tablas no sirven porque el refuerzo está del lado opuesto de donde está, o sea, la tensión está en la parte superior. Para el momento negativo, la tensión está en este lado, no aquí. Entonces esto se diseña como que si fuera una viguita, con este ancho, con este peralte, ¿no? Y es una viga de concreto simplemente reforzada con una única varilla, no puede haber más de una varilla, no cabe más. Normalmente esa varilla es una número 4, o sea, media. Puede ser 3, 4, 5, 6 ya es muy grande, 5 si las cargas son un poco fuertes, lo normal es que sea 4. De 4, 5, media o 5 octavos, está bien. Entonces, así. Voy a ver si me sale. ¿Sí? Los bastones de refuerzo que va en la parte superior.
Ya lo van a ver en concreto, por eso les decía a ustedes, ahorita van a estar llevando en concreto, ahí lo van a ver cuando diseñen losas. Lo que van a aprender a diseñar en concreto son losas, y ahí van a ver qué es un bastón de refuerzo. Pero es esto, ¿eh? Son estos elementos, ¿eh? Estos son para resistir el momento negativo en los apoyos. Esa es su función, ¿no? Y ahora a cada pie, ¿verdad? Porque cada uno de estos es una viga, ¿verdad? Esa viga resiste un ancho tributario de 12 pies. Se diseña para esa viga, ¿verdad? Su función es resistir el momento negativo. Adicionalmente, estas tablas nos dan una ayuda para las deflexiones. Aquí está el momento máximo que resiste esto, que debe ser mayor que el momento de la combinación crítica. Este es el RPD, las tablas son el RPD, ¿verdad? Y aquí está el momento de inercia promedio de la sección agrietada, sección concreto, 0. Este me sirve para calcular la deflexión. La deflexión siempre está en función de EI. Entonces, yo lo que necesito es el momento de inercia, pero no es el momento de inercia de la sección gruesa, sino que es el momento de inercia de la sección agrietada. 0.0059 omega L cuarto sobre EI, que es el módulo de elasticidad de la lámina, que es 20 KSI, mismo para todo el acero, y es el módulo del momento de inercia de la sección agrietada. Esta es la carga uniformemente distribuida de la luz. Entonces, esas tablas me dan toda la información para poderlo diseñar fácilmente. Están hechas para eso, es un manual. Los manuales están hechos para eso. Me puedo ir a las ecuaciones si ustedes quieren, pero es un proceso complejo. No vale la pena. No vale la pena perder el tiempo en eso. Hay más que hacer que eso. La carga sísmica va a demandar mucho más trabajo que para estarlo perdiendo en las losas. Olvídense de eso. Y esto da datos sumamente confiables. Aquí está toda la descripción. Lo que les acabo de decir está aquí bien detallado. ¿Qué es cada parámetro que está ahí? ¿Va? Este es el área de la sección transversal. Esto sirve para calcular el volumen de concreto. Aquí me dicen cuántos pies cúbicos hay por pie cuadrado de área. Saco el área, lo multiplico por este factor y se lo convierto a metros cúbicos si quieren. Y ya saben cuántos metros cúbicos lleva esa losa. Eso es para cuantificar, ¿verdad? El peso, módulo de sección, momento de inercia promedio. Este es la capacidad flexionante de la losa si no hay pasadores de corte. El otro día hablamos que hay que ponerle pasadores de corte entre la viga y la losa para el flujo de constante de elementos. Si no lleva, lo que pasa es que la losa se desliza sobre la viga. Entonces su capacidad flexionante se reduce. Entonces aquí la da, porque hay situaciones en las cuales no se pueden poner los pasadores de corte. Si la viga de apoyo es un elemento muy liviano, funciona en cosas más pequeñas, ¿no? Entonces no van, entonces su capacidad flexionante se reduce. Esta es la capacidad en corte de la sección compuesta acero concreto. ¿Ah? Entonces yo tengo el corte máximo, tiene que ser menor a este valor. ¿Ah? Y esto sirve para saber cuántos tramos puedo tener sin apuntalamiento, qué luz pueden tener los tramos sin que le ponga apuntalamiento durante la fundición. Lo que pasa es que en el proceso de fundición, si las separaciones entre vigas son muy grandes, puede ser que la losa se combe el proceso, porque hay mucha gente ahí metida, gente con vibradores, con catalizan más en concreto, más que hacen, a veces lo acumulan un poco, entonces eso puede producir esta información. Si la separación entre vigas supera de acuerdo a 1, 2, 3 luces, miren más o menos 8 pies, ¿eh? Si la separación de vigas anda en el orden de 8 pies, no necesito apuntalamiento, ¿eh? Si la losa crece, sí, porque el peso del concreto es muy grande, necesito probablemente meterle una carrera de puntales a la mitad, que después hay que retirarlos, y así es. Y por último es el área del acero de refuerzo, del electromagnetismo, el acero de temperatura. Ya van a ver eso qué es el acero de temperatura, pero es básicamente para evitar el agrietamiento por contaminación del concreto. Pero ahí la del área, ¿no? Entonces con eso obtienen entonces qué electromagnetismo le ponen, básicamente es el ¿no? Entonces vamos a usar este manual para diseñar nuestras losas, ¿va? Con este lo van a poder diseñar fácilmente y de una forma confiable, pues eso es totalmente seguro y comprobado, ¿va? Ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? ¿Okay? ¿Vamos ahí? Vamos. Si quieren, para el próximo martes vamos a hacerlo en los grupos, porque es un poco tarde, entonces mejor lo hacemos la otra semana. Vamos a empezar la clase con los grupos, así, ¿no? Los proyectos, y lo primero que vamos a hacer es diseñar la losa, nuestro modelo, para que paso a paso todo esto que practicamos como números se va haciendo. Y solo una cosa, porque me había pedido el otro día de tener un pequeño receso, que hagámoslo al inicio. La clase empieza a las 6:10, la vamos a empezar 10 minutos antes, 6.
20. Y para que sepan, pues 6 y 20 empezamos siempre, se lo pidieron, ¿no? Porque quieran ir bastante. ¿Ok? 6 y 20. ¿Ok? Sí. Entonces,